Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En minutos estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de ABC Cardinal a las 7:30. También a través de ABC TV hasta las 12 del mediodía. Y también, por supuesto, en YouTube hasta las 2 de la tarde. En este viernes. Ahí está llegando Dani. El estacionamiento no, es complicado. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico. Un saludo para todos. Para la mamá de Bruno que está teniendo igual. Pero otra cosa es un saludo como claro, Bruno. pero bueno, cuando no está el hijo, no creo que esté escuchando. Por eso. Yo creo que sí, ¿eh? Controlado, quizás tus compañeros dijeron esto. Puede pasar. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio Martín. Bien, Federico, buen día. Excelente. Bueno, ¿usted cree en la mufa? No, qué mufa, nada que ver. No. Pero es algo ya que estamos en plataforma, ¿verdad? Sí. Se ha vuelto como una especie de... Porque si no, vamos a dejarnos del trabajo, del análisis. No te hagas enojar, yo lo tomé con humor. por lo de la torre. Lo mío, yo lo tomé con humor porque... Hubo otra gente que... Hubo otra gente que tomó mal, ¿eh? No, no, a mí me botearon, no, después invoqué a Kichipoca, sí. Pero era, hermano, era, o sea... Yo me imagino que tu grito de gol habrá sido también consagratorio, Ariel. Era el gol de... Claro, ¿verdad? Yo creo que inclusive el gol de Alan habrá sido ya... Tenía tinte. Faltaban 20 minutos. No, y era el mejor momento de Paraguay. Es más, yo cuando sinceramente estaba viendo y hace el gol Paraguay, el tercer gol de Enzo. ¿Y qué hago? Como te permite eso el YouTube y los nuevos compañeros, yo para poder escucharlo, Ariel, porque yo dije, esto explotó la emoción, claro. Y todo, volví a retroceder y empecé a escuchar espectacular. Dije, qué bueno, qué buen cierre, decía yo. Y mientras yo escuchaba, venía el gol de Argentina, el 3-3 final, ¿verdad? Increíble, realmente. No, pero yo, o sea, para adentrarnos ya en la parte seria, ¿verdad? Yo creo que forma parte de un vocabulario, de una cultura. O sea, la gente que es mínima, que cree en eso, se va a caer de espaldas si rebobinamos el tape o el famoso... Claro, más que nada es para cargar a la gente. Para, no, claro. Porque si va a la circunstancia del juego... Ahí está. Fue un juego que siempre estuvo abierto. Sí. Perdón, Federico. Y futbolísticamente pagamos nosotros nuestros errores defensivos. Porque tuvimos demasiados errores. Es que tenemos las dos facetas. Un equipo que ofensivamente genera, pero defensivamente... Claro. Y acá también quiere ir al medio campo. Ayer Almada, por ejemplo, se paseó en un lugar donde quiso, jugó muy bien el día de Argentina. Y él siempre se iba a la espalda de Viera, Peralta y los volantes. A diferencia del partido con Brasil, Federico ayer no tuvo la obediencia táctica y el mismo despliegue de mitad de cancha para arriba, porque los brasileros casi nunca encontraron espacio. Y ayer parecían que los argentinos estaban un segundo adelantados en función a nosotros con respecto al tiempo, y hasta me dio la sensación que algunos jugadores estaban cansados. Sí, estaban pesados de pie. Juegan casi siempre lo mismo, y lo de Brasil fue ese pressing que ustedes elogiaron contra Brasil. En Argentina yo vi lo mismo también, y la defensa argentina mala. Y hay que decir que contra Brasil, la selección, como las otras, pero esto en función a Paraguay, llegó descansada. O sea, contra Chile ya se jugó clasificado, y más allá de que Diego y otros jugaron el primer tiempo nomás, y otros descansaron directamente. O sea, voy nomás a lo que quiere Carlos Jara Zaguer. Este es un equipo que debe ser muy físico. Entonces, contra Brasil, el equipo llegó fresco. Ayer, ya medio, y bueno, contra Venezuela también, algo similar. Ahora, a mí me preocupa lo que marcaba Miguel, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser de forma simultánea. Si no va a ser de forma simultánea, y más con las combinaciones, pero yo creo que más allá de ese momento de sentirnos que ya estaba todo, objetivamente vos decís, sí, Paraguay ayer sacó un buen resultado. O sea, porque vos decís, llegás a la última fecha manejando 2 de los 3 resultados. No te digo antes del preolímpico. Lo que pasa es la manera que ya teníamos. No, ya sé. Bueno, pero claro, yo entiendo claro las dos cosas. Ir 2 veces arriba en el segundo tiempo
y que te empaten las 2 veces. Y parecía Pero también... Con el moñito que le estoy de ganaste a acuerdo- Brasil y Argentina. Estoy de acuerdo que fue un 60-40, 70-30 el rendimiento de uno y otro equipo. Otro arquero se le puede decir cualquier cosa, pero fue figura, tapó mano a En mano. el tercero es lo que... muy bueno. Ese es el Tercero, tema. lo que Argentina dejó, jugó pero- bien ayer. Sí, sí. No se puede decir Ahora otra fue cosa. el mejor partido de Argentina que venía a los tumbos. Sí, Sí, y fíjate mal. lo que dice A mí ahí me el Zócalo. sorprendió, ¿eh? O sea, Paraguay está cerca de París y del título. O sea, voy nomás. Si voy a un argumento simplista y ni siquiera voy antes del preolímpico, para no ir a la famosa frase de Ariel del Peso, el propio Pablo Rossi cuando dijo, primer objetivo era evitar un papelón. Claro. Voy antes del cuadrangular. Porque mira que cuántas veces hemos tenido en esta década de sequía, inclusive selecciones juveniles que hicieron una gran fase de grupo y luego colapsaban en el hexagonal. Si vos antes del cuadrangular me decías, Dani, vas a llegar a la última fecha con ganando sos campeón, empatando te vas a París, yo te firmo. O sea, no me voy la típica, después el partido en la cancha de Cerro contra Bolivia. Entonces, entiendo la frustración, pero que esa frustración haya durado, Yo no sé, no creo que sea frustración. una hora. Sería... ¿Qué sería? Ni siquiera es un descontento porque a estos muchachos le damos aplaudión aunque pierdan. Porque tienen una personalidad, tienen un compromiso pero de hierro con la camiseta de la albirroja. Es difícil encontrar el término. Frustración no es. Porque yo, por ejemplo, estoy convencidísimo que vamos a clasificar. Que vamos a clasificar porque me transmite pues lo que tiene esta Pero selección. lo que arrancó Fe con el tema de la mufa, o sea, es como que ayer hubo, no sé, descontento, frustración, hubo, porque es una camada que no sabe lo que es un objetivo logrado, y se estaba logrando, y después como que No, se yo no- desmorona. Nosotros lloramos todos, estábamos para grabar el quinto con todos los compañeros. El tercer gol casi lloramos todos. Porque era el gol... Yo creo que mucha era el gente gol habrá que- gritado. Que resolvía, ya está. Pareció a la final de Francia-Argentina, ¿verdad? Cuando Messi hizo el gol, no, ya está, y después le empataron de vuelta. O sea, fue así abierto el partido. Y vos sabés que después, la última, cuando quedaban unos cuantos minutos, yo dije, acá no han vuelto, hermano, y cierra mi cuenta de Twitter. No, yo me tomé en broma. Dice que hay otros que no se tomaron en broma. Bloquearon gente y todo, pero... No, después de cada uno. Ariel, ¿vos vas a borrar tu gol? No, de ninguna manera. ¿Cómo le dijiste a Macron? No, hubo frases, no, pero en serio, hubo frases espectaculares. En los Es que goles. daba. Sí, sí. Este es el le gol. metió una presión. No. Pero Mira lo que era el segundo tiempo. Esta es la de el jugador de Libertad. Marcelo Fernández. Marcelo Fernández. Marcelo. Él, por ejemplo, Estamos jugó mal. mirando. Él no Mira jugó lo que Thiago Almada. El partido jugó Thiago Almada y lo que esa tapa era el arquero. difícil y cómo tapó. Y Ángel. vos sabés que antes del gol de Alan Núñez, pucha sentías porque Argentina, fíjate, o sea, es tan cambiante y apasionante el fútbol que cuando habla Redondo al final dice, bueno, pero por lo menos llegamos con vida, porque Argentina estaba quedando fuera. Pero en el empate en el 2-2, en el 1-1, ellos se sentían fuera. Y Fucha empezaba a ver, miran por lo regalado que está Argentina en la defensa. Y antes de la jugada genial de Diego Gómez. Ahorita, mira lo que es esto. No, y cómo le da el Gol de lateral, justo ayer ayer vos sabés que la gente me escribió en el Twitter. Bruno dijo el lateralí. por Ariel. Mira, Claro. ahí está para Bruno lo que hace el lateralí. Sí. No, y Núñez, en el gol de Enzo, es Núñez el que acompaña. O sea, Alan es un tipo que va y realmente, Después en el primer tiempo, Dani, que sale jugando entre dos. Sí. Ahí se acaba con una zona complicada. Ayer hizo un partidazo Núñez. Y- Peralta, que le pareció bien también, ¿no? No, bien. Bien. A Otra Gómez le vez, costó, pero Después ese se chico metió. de Guillamón, ¿cómo pone huevo, eh? vos sabés que Bueno. sorprende, porque en la mayor es como que... Es que la mayoría está todo tramado. sí, entra en todo. y acá se Pero soltó. este estuvo unida y No, vuelta. bien. Hasta marcó como lateral derecho varias veces. Y otra vez, ¿sabes a dónde se apunta? ¿Ustedes se acuerdan que en la previa, en los amistosos, el que quedó así señalado fue Román por ese gol que hizo, ¿verdad? En Uruguay. En Uruguay, en el partido amistoso. Y ayer otra vez ingresó y es como que la gente otra vez dice, Es que ¿para contra qué entra? Brasil también había entrado y... ¿Viste ese que entra y no está en sintonía? Nunca se mete en el calor del partido. Y llegas tarde, hace falta. Y ayer en la primera ya fue amonestado. Y lo de... Me parece que la selección... Este penal... O sea... Este fue un penal O sea, muy te- grosero. se evitable. genera un sin sabor porque sí, llega primero la pelota, pero después es una plancha alta, ¿eh?
No se puede... No se puede negar. No hay nada que decir. Inclusive... Mira que el árbitro la Sí, vio ahí ya al estaba toque. otra vez discutiendo con mi amigo de la mañana sobre ese tema. Para él no fue penal. ¿Para quién? Enrique. Enrique escribió pasemos, algo, ¿verdad? Volvamos. Estamos al mediodía, 11:40. Inclusive- Cristian Mareco se gritó acá en la cabina el tercer gol. Todo No se aguantó. todo, a full. Inclusive esta jugada de Flores yo creo que se salvó de otra tarjeta. Porque fíjense que esto tenía todo. Ahí que pensé en la tarjeta azul. Primero ganarle a Argentina, clasificar, ganarle sobre la hora, levantando un marcador adverso. Esperando después por el paso para sin jugar, con la posibilidad de salir campeón. Tenía todo lo épico, los condimentos. Yo tenía pensado Lyon, ya fila India, Brasil, Argentina, hermano. Rumbo a París. A los dos, era algo, porque aquella vez se le ganó a Brasil sobre la hora, pero ahora se clasificaba una fecha antes, que se maten entre Brasil, Argentina y lo que queda de Venezuela. ¿Sí? Pero ahora yo estoy también, es más, estoy con que clasificamos, pero le tengo respeto al partido contra Venezuela. Es que juega bien Venezuela. Yo le tengo por lo que hizo respeto, Venezuela. pero viste, ¿Cómo Federico, juega cuando Venezuela? yo tengo respeto, pero viste cuando vos sabés que tu equipo tenés esa fe. Pero tenemos un desequilibrio. Claro, hay que tener, por supuesto, prudencia. Hay que mejorar defensivamente porque si no se nos puede. Lo que pasa es que el equipo va al frente. Ayer los cambios de Jaras ayer fueron ofensivos. Cuando Paraguay el empate le servía, en el 1-1 los cambios fueron muy ofensivos. Fue de si empatamos y gana Argentina, nos quedamos afuera. Nos quedamos los dos con 5. ¿Perdón? Si empatamos y gana Argentina, entramos. nos quedamos los dos con 5. Empate entramos en Paraguay, le decimos a la gente, si Paraguay Cristian me dice, tranquilo, en una piscina está bien. Si Paraguay suma, es olímpico. Ya está. Y si Paraguay gana, es campeón, sin depender de otro resultado. Por eso decía... y justamente... él pregunta quién es campeón, pregunta. Gracias, Cristian, disculpame. No, entonces el criterio de desempate depende de por cuántos goles la victoria, ¿verdad?, de Argentina. Porque ahí lo que pregunta es... ¿Tanto ya el horario, Dani? No está todavía. Es que apasionante. Yo pensé que va a ser simultáneo, pero ayer Miguel decía en el grupo que no va a ser simultáneo. Entonces... Vos sabés que pero Paraguay empata y pasa. Sí, no, Paraguay pasa. Es más, para la gente de París, pregunta, entonces Argentina y Brasil, no. Argentina y Brasil no van a ir a París. Es Argentina o Brasil, si es que se da eso. Porque viste que, o ninguno de los dos también puede ser. Claro, pero voy nomás a cuando te preguntan, porque eran los candidatos. Y yo desde el lado futbolístico, por eso decía, perfecto. No nos quedemos con la frustración, desencanto, llamarle X con el 3-3. Ya se tienen que mentalizar, y en eso de mentalizarse, voy a hablar al respeto. Yo creo que Venezuela hace rato demostró que dejó de ser Cenicienta. Venezuela está mejor que nosotros en las eliminatorias. Hasta si querés, los semifinalistas mundialistas Uzbekistán también son los mismos de la Sub-23. Esta selección de Venezuela le hizo partido a Argentina, y ayer, con un gol anulado por una posición adelantada, funcional, específica, sospechosa, le escamotearon un gol que pudo haber sido la victoria de Venezuela. O sea, el domingo no vamos a jugar con la Sub-23 que nos eliminó acá hace 5 años para Rusia 2018, sino un equipo bien formado y que tienen esa ilusión. Con un equipo que viene jugando mundiales en sus categorías anteriores. ¿Sí? Yo cuando yo le tengo respeto, voy a lo mental. Sería muy cruel. Y ahí sí no vamos a cobrar mucho del partido de ayer. Si no, no vamos. Haberlo tenido todo y quedarnos sin nada. Eso sería porque... ¿Sí? Y es una posibilidad. Yo pienso lo mismo. Yo valoro mucho lo que hacen las selecciones de Venezuela. Está mi jugador de Rulito, el fenómeno que ya en la sub-20 nos amargó. David Martínez. Sí, David Martínez. Tiene jugadores en Europa, dice aquí los amigos de WhatsApp, exactamente. Entonces un partido complicadísimo. ¿Sabe? Pero vos hablabas del respeto hacia el rival. Yo tengo espero que no se concrete una especie de temor con este tema de la combinación. Cuando nos conviene el empate. Yo espero que no se limiten con eso. Meto eso en mi contenido de respeto, por no decir otra palabra. Hubiese respeto, hermano. Después me decía, pasaste de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo a pensar. Me gustaría pero esta selección me parece que no renuncia a su convicción. Por eso, porque ayer no renuncia, pero tiene problema en el fondo. O sea, yo quiero que este equipo vaya al frente. Tiene problema en el fondo. No decir, va al frente. Porque ayer también, si es que quería ir
asegurando, siendo cauteloso, hubiese jugado más defensivamente. No entraba en eso, Gonzalo. Pero no come vidrio. ¿Sabes qué? En el primer tiempo mismo en la cancha. Que voy a eso, los cambios mismos. ¿Quién dijo Sí. el tema de que Marcelo no jugó bien ayer? Yo dije. Bueno, y fue cambio y entró Marcos Gómez. O sea, el partido estaba complicado. Entonces, ¿qué hace Jarazaguer? Mete a un volante tapón, sacando un extremo, y lo adelanta un poquito más a los otros volantes. Hablando de eso, hay reporte médico de lo de Marcos Gómez. Hasta ahora no. Porque Hasta ahora mira que salió llorando. Sí, la rodilla. Sí. Pero entonces voy nomás a que cuando el partido ameritaba, pero yo voy desde la preparación. Ojalá que los chicos se mentalicen como si el triunfo nos lleva a París. Claro, más que nunca es el corolario perfecto porque vas a jugar contra la selección local que tiene una ilusión enorme porque toda la prensa está volcada ahora, la prensa deportiva de Venezuela, con esta ilusión que tiene, Dani, nunca jugaron una Olimpiada, ¿verdad? De Venezuela. No, ellos nunca habían jugado sub-17, fueron a sub-17, nunca habían jugado un Mundial sub-20, fueron. Incluso participaron bien. Y después está el tema de los Juegos Olímpicos, sería histórico. Por eso yo cuando hablamos de lo que tenía que ver con el factor presión para Paraguay, cuando vi el grupo, los dos grandes del continente, más el local, con todo el hambre que tienen, presión ahí, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo creo que el penal fue, me preguntaba la falta que termina en el gol de Gómez, para mí no fue. Hablando un poco del arbitraje siempre... Sí. Después lo que se la cuestionó mucho es la adición, pero el tema fue lo siguiente. Wilder el tema es que pasó también, pero hubo una falta en la que se perdió como 2 minutos. Y esa es la falta, esa es la donde Wilder está... Y la lesión de Vampeta también. Y por Gómez eso se tardó bastante. ¿Te acuerdas, Fabio? El partido que hicimos nosotros, por ejemplo, 2 de mayo con Trinidense, 10 minutos de adición tenía, ¿verdad? En principio pues, se agregó otra vez porque en medio de la adición hubo un parate. O sea, es algo que se estila también en compensar. Estos mismos juegan acá en el fútbol paraguayo donde hay mucha adición. Sí. Estamos con Elvio Pablo Rosso, desde Venezuela. ¿Qué tal, Elvio? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Federico? Muy buenos días. Bien, te escucho bien y me alegra porque quedamos un poco cabizbajo después del empate ayer cuando ya estaba la clasificación, pero hay que estar con toda la frente en alto, con toda la adrenalina para el domingo contra Venezuela, ¿verdad? Que el impacto haya sido leve y ya dar vuelta a página y agarrar el objetivo real del domingo. Sí, el impacto fue grande hasta ayer a la cena. Y es muy bueno porque invadido de tristeza que Argentina te empate al final, cuando muchas veces se ha festejado los empates con Argentina. Pero esa es la mentalidad de este equipo. Y hoy ya estamos a punto de trabajar y seguimos como siempre, tratando de ir lo más lejos posible, tratando de dar alegrías y compitiendo a un nivel muy alto. Y bueno, ojalá podemos darle la alegría a este grupo, creo que se la merece, ¿no? Sí, ninguna duda. Habla de la mentalidad y es algo que resaltamos aquí desde el primer partido cuando la preparatoria con Bolivia y Uruguay había sido complicada y es lo que se ve, un equipo que no renuncia nunca a ganar. Se vio ayer, se vio cómo se apretó a Brasil, la vuelta que le dio a Uruguay. ¿Dónde nació todo eso? Rápidamente, porque este grupo es un grupo, sin hablar todavía que se llegó al objetivo, pero un grupo que apuesta a ganar siempre. Sí, y todos tenemos buena memoria de cómo inició todo esto, ¿no? En menos de 2 meses. Robert me llamó una mañana a la casa de él a desayunar, me dijo, se fueron los mellizos de Esqueloto, iban a dirigir esta selección, necesito armarla. Teníamos menos de 2 meses, armamos el cuerpo técnico, armamos los jugadores, armamos todo lo que es la relación con los clubes para que nos presten, que agradezco profundamente a todos los clubes nacionales y extranjeros que han prestado los jugadores. Y empezamos a competir, se han elegido los jugadores que creíamos que nos podían representar, aquellos que tengan entrega, que sean intensos, que sean agresivos, aguerridos. Y bueno, gracias a Dios se está dando todo, estamos luchando día a día con todo lo mejor que tenemos para lograr el objetivo final. Nos falta un pasito, que ayer ya prácticamente parecía que estábamos, y bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Para dar paso a los compañeros, Elvio, lo de Vampeta Gómez, ¿se sabe ya si tiene un diagnóstico un poquito concreto? En este momento está saliendo con el doctor a hacerse una resonancia magnética. Pero es la parte de la rodilla. Sí.
Así que hasta que no tengamos el estudio no podemos aventurar ningún tipo de pronóstico. Dani. Elvio, ¿ya les confirmaron desde la organización cómo juegan el domingo? ¿Horario, simultaneidad o no? No, fue el Villamayor, que es el secretario administrativo que está acá, con Juan Ferbestares, son los dos administrativos, están en comunicación con Conmebol a ver cómo se juega la última fecha. ¿Pero no va a ser de forma simultánea? No sabemos por eso. En principio no, en principio estaban, porque la última reunión que hemos tenido hablaban que los equipos que jugaban primero tenían que ir a la tribuna, después bajar porque premiaban a 3, de los 3, 2 van directo, el tercero recibe una medalla honorífica, bueno, y nos dieron todas indicaciones de cómo iba a ser. Ahora, si modifican o no, es un tema, un resorte exclusivamente de Conmebol, vamos a esperar a ver qué dice. Claro, si se mantiene eso, deberían jugar de fondo, ya que el local venía jugando de fondo y por eso ustedes jugaron siempre a primera hora contra Brasil y Argentina, ¿no? Y sí, por eso desconozco cómo lo va a terminar organizando Conmebol. Nosotros ya estamos a punto de trabajar, seguimos igual, con la misma ilusión, con las mismas ganas y esperar afrontar un partido más. Además de que sos conocedor de esto, pero como el coordinador, como el que estás allí, acá analizábamos que se aprovechó bien esa clasificación anticipada para este cuadrangular contra Chile. Ya descansaron muchos, otros titulares jugaron solamente el primer tiempo y se notó un equipo que físicamente estuvo muy, muy activo e intenso contra Brasil. Ayer como que pesó en lo físico. ¿Cómo estás viendo al grupo desde ese lado ya de cara al último partido del domingo, Elvio? Los muchachos están impecables, ha sido una selección que no hemos tenido, gracias a Dios, temas musculares, el preparado físico ha dosificado muy bien las cargas, el cuerpo técnico, todo. Acá estamos todos apoyando, está Daniel Garnero, Andrés San Martín, Justo Villar, es una familia, todos trabajando a favor de la absoluta, estando encima de los jugadores, motivándolos y esperando lo mejor. Yo creo que más allá de lo que suceda, esta selección tiene que ser muy reconocida. Pero bueno, siempre los resultados son los que te ponen arriba o abajo. Pero lo que han logrado estos muchachos en menos de 2 meses de trabajo es extraordinario. Profe, en el aspecto físico, ayer no se vio algo sentido la selección después del desgaste. No. Los GPS nos marcan el mismo recorrido, tenemos un promedio de 9-10 kilómetros por partido y ayer lo tuvimos igual, y los picos de velocidad quizás fueron un poquito menos, pero también el estado del campo. No olviden que Argentina tenía jugadores muy livianos, jugadores que para ese campo como estaba ayer eran más adaptables. Y así todo lo sacamos adelante y ya reitero, con la marca de los GPS que ahí es científico, estamos en los mismos valores de siempre. ¿Cómo consideran la actuación de los árbitros? Porque ayer lo vimos al profe Jarazaguer protestar varias situaciones del juego, profe. Eso es un tema que ni quiero hablar. Ya es un tema que la verdad los árbitros son seres humanos. Se equivocan para un lado, se equivocan para el otro y uno no puede pensar mal. Y si algún árbitro tiene alguna intencionalidad, que él duerma con su conciencia. Pero no soy yo de los árbitros, la verdad, porque a veces te favorecen, a veces no, a veces te perjudican, pero son seres humanos. Elvio, Garnero como técnico de la mayor debe estar mirando bien de cerca a varios de estos, ¿verdad? Porque González estuvo alguna vez ya citado, ¿verdad? ¿El arquero? Sí. Como tercer arquero, ¿no? Lo que está haciendo el arquero González es realmente es muy bueno teniendo la edad. ¿A qué delantero está enfrentando? Porque son delanteros de nivel, lo de Henry, Thiago Almada, delanteros importantes. Y realmente estamos viendo que esta selección, que como usted decía, va a quedar en el recuerdo, se va a ganar un lugar. Es cierto, porque veníamos muy mal. Y ahora la gente entre Brasil y Argentina volvió a seguir a full a la selección. Lo de ayer no deja nada para reprochar. Nos agarramos toda la cabeza con el tercer gol, pero es una camada que si sigue así, en poco tiempo seguramente varios ya estarán en la mayor, ¿no? Yo vine con una función clara.
ampliar la base de participación de jugadores para que la selección mayor tenga más opciones, que no tenga, por decir un número, un solo 4, que tenga 2, 3. Entonces, estamos trabajando para la absoluta. Esto es un recambio natural, esta categoría. Por eso está el técnico Andrés San Martín, el técnico Garnero, Villar, están todos aquí siguiendo el proceso. Nosotros queremos ser campeones, queremos ganar todo, pero a mí lo que más me interesa es que la absoluta tenga posibilidad de recambio, que es donde estamos necesitando también alegrías. Elvio, ¿quién es el jugador que más recorrido tiene en la cancha? No, tenemos varios. Los volantes, los 3 volantes andan en un promedio de 10 kilómetros, como también los laterales. Alan Núñez también tiene un gran recorrido. Los volantes están entre 10 kilómetros, los defensores entre 9 y los delanteros 8,5 a 9,5. Es muy parejo y muchos picos de velocidad. Sí, se ve en la cancha eso, ¿eh? Porque los delanteros no son estáticos, ni Fernández ni Mbappé. Fernández pique largo, Mbappé rota por todos lados, y Alan Núñez ida y vuelta, che. Y llegan entonces, Elvio, todos aún con este recorrido, con la dinámica que le vemos, llegan todos en buenas condiciones para el partido con Venezuela. Sí, vamos a dosificar las cargas, vamos ahora ya a esta altura del campeonato, no se puede hacer grandes cosas, ahora vamos a hacer un regenerativo, vamos a trabajar un poquito más con los que no jugaron, y mañana ya es un día de preparar el partido, pelota parada, ya muy poco campo, muy poco físico. Ahora, como yo decía en una época jocosamente, engordar el ganado, descanso, hidratación y buena alimentación. Bueno, algo más, compañeros, esperando, estaba averiguando acá, desde acá si podemos también con la gente de la Conmebol. Hasta ahora no hay respuesta, porque va a ser muy importante, ¿verdad? Porque la simultaneidad, ojalá que el arbitraje esté bien. Ahora ya jugamos contra Venezuela, el local, que no haya cosas. Ayer unos hay medio no cobrables, le cobraban a Venezuela para anular un gol, y después vimos alguna otra cosa, el penal de Brasil contra Paraguay. Otra cosa, Elvio, que suele pasar en este tipo de torneos cortos, donde está la protesta, pero después las cosas quedan como son, o sea, el que gana, gana a pesar de algún error arbitral. Por eso, nosotros ahora lo que queremos es afrontar este partido de la mejor manera posible. Ya mismo ahora ya empezamos el entrenamiento a las 11 y seguimos para adelante. Así que les mando un gran abrazo, siempre a disposición, estoy siempre a disposición de ustedes que están informando, están trabajando, y esperemos el domingo que las cosas sean como esperamos. Mucho éxito, éxito para todo el grupo, para todos los chicos. Gracias, Elvio. Gracias. Elvio Pablo Rosso, el coordinador general de las divisiones menores. Mira que bien está entrenando su cargo. Y a veces lo que ocurre, ¿no? Porque el propio Elvio, que reconocía que el primer punto era evitar el papelón en Venezuela, dice, y me llamó Robert después de la salida abrupta de los Barros Esqueloto, y en menos de 2 meses tuvieron que armar cuerpo técnico. Por eso se entiende que después se haya sumado Ulesich a un cuerpo técnico que ya... Bien mixto, ¿verdad? Porque ayer lo vi a Jorge Núñez gritando el gol, Jorge Martín. Muy involucrado, en cada acción puntual se acercaba Ulesich también. Por eso. Sí. Jaras ayer está, parece Mourinho, protestando todo. Les mete. Gritando con mucha euforia los goles. Sí, no. O sea, pero... hay 3 imágenes... Uno diferente al otro, ¿verdad? Desde los 3, no son homogéneos. Y alguien me decía que mira cómo son las cosas del fútbol, ¿eh? O sea, un proceso que arrancó así, de forma desordenada, inesperada, y a punto de... Y decían, han habido proyectos que se hicieron desde el vamos, que esto, que el otro, y rotundos fracasos. Toda la razón. Claro, y te decían, es lo que tiene este deporte. Y Dani, yo cuestioné lo que significó la llegada casi sobre la hora de Mariano Ulesich. Claro, pero... Yo inclusive dije, ¿qué va a pasar con Jaras ayer? Decía yo que... Pero el propio Pablo Rosso reconoció, o sea, ellos fueron con una expectativa de primero, o sea, y yo resalto eso, no te venden humo. No es ese nosotros establecido, trabajando para esto. Sabíamos que iba. Sí. Cuando el tipo te dice, primero nosotros queríamos evitar lo que se dio en el amistoso contra Bolivia acá, el primer amistoso, o aquel amistoso, se vuelve a reflotar lo de Román, pero el gol
fue de un 4-1, donde Paraguay jugó un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo. Y mira que en el partido de la segunda fecha del Preolímpico, cuando estaban 2-0 arriba, con algún que otro tiro en el palo también, parecía que se venía la noche. Entonces, un grupo que superó las adversidades. Ahora, con lo que dijo del lado de la logística, me queda claro que no va a haber simultaneidad. Porque si ya los de Conmebol le dijeron, por una cuestión de premiación, que los que jueguen el primer partido suben a la grada. Esperan el segundo para claro, después. Si aplicas simultaneidad, que vas a traerle de otra ciudad, de otro estadio. Entonces, no me sorprendería que ahora justo cambian, porque el local siempre juega de fondo. Por eso Venezuela jugó. Pero esto habla de una gran desprolijidad. Pero acá clasifican los cuatro. ¿Cómo los que cuatro. ¿Cómo que los cuatro? Pueden clasificar. Los cuatro tienen posibilidad de clasificar. Claro. Sí. Yo me acuerdo que acá cuando se jugó el Sub-20 de 2007, Sí. era clasificatorio también Para los Juegos Olímpicos de Beijing. Y me acuerdo que Brasil iba a ser campeón, ya estaba, y dieron el segundo partido para Argentina-Uruguay, que Argentina gana sobre la hora con gol de Lautaro Blanco, creo que era. Y va a los Juegos y sale campeón de para Argentina. Y es el que el sale gol de Di María contra Nigeria. Exacto. Que Messi va a pesar de la negativa de Barcelona. Pero acá son los cuatro Sí. los que tienen la posibilidad. Sí. No me sorprendería que justo a Venezuela-Paraguay lo manden como partido de primera hora. Porque y dejen de la Argentina-Brasil. No. Porque sí, ¿sabe por qué, Dani? Porque va a ser un despropósito, porque no pueden poner Argentina-Brasil primero. Sí, es que se va a... Porque ¿qué pasa si empatan ahí? Empatan 0-0, por decirte. En el segundo partido se puede especular que si de por ahí gana Venezuela 1-0, se dan la mano y van Paraguay y Venezuela a las Olimpiadas. Porque así está previsto. Como el tema, Fabio, a ver, vamos a ver tu pensamiento malo. A ver, yo estaba buscando y no encontré, che. A ver, ¿cómo es el tema? Si se juega de preliminar Argentina-Brasil, sí, y termina Argentina-Brasil, ¿cómo se termina? puede dar lugar a las especulaciones. ¿Qué tiene que pasar? Empate. Entre Argentina y Brasil. Argentina-Brasil. Brasil va a... Y 0-0, por eso te decía un 0-0, por ejemplo. ¿Brasil va a cuántos puntos? Y va a ir a 4. Y Argentina se va a quedar en... Argentina eliminada. Con 3. Pero se queda con 3. Sí. Y Venezuela le gana a Paraguay. Y todos 4 con Brasil y con Paraguay. 4-4-4. Y ahí quien... Y, ¿cómo se dice? Duelo directo. Brasil le ganó a Venezuela, Venezuela le ganó a Paraguay. Sería así, ¿verdad? Y nosotros le ganamos a Brasil y ahí tendríamos la diferencia de goles que se tiene que ver, ¿verdad? Y está favorable a nosotros con respecto a Brasil, ¿verdad? Bueno, escuchen, autoridades, lo que está diciendo Fabio, sí. No, pero en serio. Pero yo no lo digo en serio, está bien, está bien. Si se juega primero, eso que dice Dani, tiene mucha más lógica, ¿verdad? Si se juega primero Paraguay y Venezuela, bueno, pasa lo que pasa ahí, después entran a matarse Brasil y Argentina en el segundo turno, ¿verdad? Ya no se puede dar una especulación para el segundo partido, ¿verdad? No hay especulación pero dependiendo del resultado de Paraguay y Venezuela, Brasil puede jugar con una ventaja. Brasil, eso sí. En el escenario que vos decís, o sea, si hay ganador en Paraguay y Venezuela, Brasil, no perdiendo a una Argentina, se clasifica. También. Cosa que no sabe si es que juega a primera hora o si es de forma simultánea. Entonces especulación que salpica a Paraguay, no hay, Fabio. Y si, lo que que no a la cama, una especulación, la que vos diste eliminaba a Brasil. Y a las dos, a Brasil y Argentina en caso de que empaten, ¿verdad? ¿Cómo crees que la Conmebol va a permitir que Brasil y Argentina sean perjudicadas en el fixture? No te hablo del No. Pues estamos hablando de situaciones que no no una cuestión lógica. El mal pensamiento de Fabio está bien. Yo voy, si siempre hicieron jugarle al local de fondo, lo llamativo sería que este partido Paraguay-Venezuela jueguen a primera hora. ¿Cómo no va a tener horario? No, yo lo que digo es jornada, ¿por qué no juegan de forma simultánea? Pero eso ya tiene que estar establecido con mucha anticipación, se supone. No. Es poco serio el... Y lo que le decía la tarea a Fernando Codas, que mucha gente salió en su favor, porque me dijo, le echaron a Barco del preolímpico, y la gente me decía, tiene razón tu amigo, te dice que le echaron porque le van a dar 2 fechas, por expulsión, a Barco del preolímpico, por conducta. Lo cierto es que le dieron solo una. Sí, puede jugar contra Brasil. Ahí está. Puede jugar contra Brasil. Una ayudilla tenés ahí. Expulsión, le tiró la pelota a un rival, le dieron solo una fecha cuando la expulsión es generalmente 2 fechas. Pero eso es ya otra cosa. Acá es Paraguay. Enzo González se bancó ser suplente, sí. Viniendo de Inglaterra. Y ayer hizo uno de los goles más festejados. Me contaba Wilson también que acá en la redacción fue impresionante. Sí, Cristian también contaba eso.
Yo creo que habrá sido el gol más gritado, no sé, después el gol de Barranquilla, ¿verdad? Ya que estábamos recordando de goles. Mira que Fernando Cardoso, no son titulares, ya son jugadores que ya tienen cierta, si bien son jóvenes, por lo menos un par de años en primera, Claro. ¿verdad? Y Yo digo nomás que siempre, ¿te acuerdas uno de los problemas del Chico Díaz con Carazaguer era que no lo ponía de titular? Siempre porque viene de afuera, dice a la polla, te vinieron de Europa, suele pasar. Pero lo de Enzo ayer cuando entró, marcó el gol, después se peleó con los muchachos al final del partido. sí, Me parecía que iba a terminar moquete. Se nota Sí. que cuando Enzo hace el gol, algo habrá dicho. Sí. Por eso los argentinos. ¿Sabe quién me recordó? A la de la Copa América de 2004. Entre Brasil y Argentina. ¿te acordás? Donde cuando se van y ahí dije, Enzo algo les habrá dicho. Un golazo realmente. Y después como que... Pero vos sabés, era entre comillas simpático porque se notaba que querían seguir, pero los dos sabían que tenían una final después. Entonces nadie quería hacer la de, mira si me echan acá. Claro, no. Por eso... Es atajarse. Y lo que decía Pablo Rosso, o sea, todo el grupo llega pleno, llega disponible para lo que va a ser un partido que no tiene horario, pero va a ser importantísimo el domingo. Eso que decís, Ariel, más que nunca se tiene que resaltar del equipo nuevamente, que es justamente eso de tener actitud, de tener eso que hace rato no veíamos en una selección, ¿verdad? La capacidad de aguante ante lo que va a significar la presión, porque se va a jugar presionado. Sí, porque, para la transmisión no le... Viste, siempre cuando en Venezuela, yo ahí suelo chicanear o jodo un poco con el tema de que probablemente el director de cámara no tenga el fútbol como el deporte más preferido. Ayer hubo dos tomas que... Primero, cuando hace el gol Enzo le agarra a Thiago. Le habrá confundido a mucha gente. Sí. Y segundo, vos sabés que después del empate, el 2-2, la cámara le quiere mostrar a Macherano a quién le calienta, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que en ese interín Paraguay casi hizo un gol. Después del sonido de ambiente se escucha que la gente gritó. El que entra para la izquierda. Claro. Y después es el famoso, ¿qué habrá pasado? Y mientras le muestra un primerísimo plano en la octava repetición del gol de Argentina, ¿verdad? Casi y no mostraron la jugada. Y después tuvo que aparecer una repetición para ver. Y no estuvo lejos, ¿eh? No estuvo lejos. O sea, Paraguay estuvo a punto de marcar ese tercer gol mucho antes del gol de Enzo. O sea, cito estos incidentes más televisivos que otras cosas para demostrar que es una selección que va al frente. Yo espero que esa tiene su inestabilidad. ¿Sí? Hay que decir que los primeros 5 minutos fueron de terror. Sí, Dos veces la tercera fue gol. Y pasó lo mismo con Uruguay, que a los 10 minutos ya perdíamos 2-0. Pero después... Mira que la primera fecha contra Argentina, el partido de grupos también. El primer tiempo Argentina lo pasó por encima, después Paraguay se plantó. Claro. El primer gol ya se vio justamente lo que le iba a pasar a Gilberto Flores durante todo el partido, porque él es el que va a jugar en el juego aéreo y no encuentra la pelota. Y ahí la defensa se desarma para que llegue el primer gol de Argentina. Hay una muestra de carácter de Ariel. Esto tiene que ocurrir el domingo. Acá está lo que estaba diciendo Fabio. Artículo 21, clasificación fase final. Sí. En caso de igualdad de puntos, durante la fase final se utilizarán los siguientes criterios de desempate en este orden. Primero, enfrentamiento directo. O sea, acá los goles no es el primer Claro, criterio. pero no dice igualdad de goles, no, dice directamente. Pero el escenario que proyecta Fabio es un triple empate. No, claro. Pero yo estoy hablando ya directamente sobre lo que es la tabla en este momento, ¿verdad? Exactamente. Considerando solo aquellos partidos disputados en la fase final. Claro. O sea, solo Venezuela-Brasil, no. Venezuela la había ganado para Brasil en la primera fase. No, fase no. Entre los equipos que empaten la posición a definir a favor de equipos con mayor número de puntos, mayor diferencia de goles en los partidos, toda la última fecha. Bueno, después está el tema que sería muy cruel, ya el tema de la tarjeta amarilla, ¿verdad? No, a eso no se llega, pero está el ítem amarilla, roja, el tema de fair play, ya como un recurso mucho más rebuscado. Claro. Si hay igualdad de muchos de los ítems primeros, se llega a eso. Claro, la proyección que hacía Fabio de un empate entre Brasil y Argentina y una victoria de Venezuela sobre Paraguay va a generar un triple empate y allí se desecha el tema de los duelos directos porque fue una cuestión de cadena, porque Paraguay le ganó a Brasil, Brasil le ganó a Venezuela y para que se dé ese triple empate Venezuela debería ganarle a Paraguay.
Entonces, pensando que todos esos resultados fueron por la mínima, allí ya se va directamente al saldo de goles entre los equipos involucrados. Tenés que sacar de la tabla del cuadrangular lo que hiciste contra Argentina. Y allí Paraguay, entre comillas, es un poco perjudicado porque fue un 3-3. O sea, llegaste a marcar 3 goles, suponiendo de que para ese triple empate es porque Argentina empató con Venezuela, empató con Paraguay y eventualmente empataría con Brasil. Entonces vos tenés que sacar los resultados de estos 3 equipos contra Argentina y luego sacar el cálculo correspondiente. Por eso decía, no es lo mismo decir, bueno, acá empataron 3-3, aquí empataron 0-0, porque eso te va a elevar. Y bueno, ni hablar si la derrota, victoria es por más de la mínima, pero es algo que se estila. Por eso ahora ya es duelo. En nuestro torneo el año pasado, ya justamente con el espíritu de sacar el partido de ese empate, ya se pone como primer criterio duelo directo. Hay países donde ponen primer criterio cantidad de victorias. Hay países que dicen, no, nosotros mantenemos saldo de goles. Pero acá por lo menos en el torneo Conmebol es eso que leíste, Federico. Bueno, Gondú le pegó una cachetada a González. El árbitro le pulsó. A García Arena le pulsó, ¿verdad? Sí, a mí me pareció que fue a García Arena. A García Arena le pulsó el árbitro después del partido. Bueno, vamos a saludar a Edgar, vamos a recordar después el gol. No, pero un gol lo tenemos que recordar. Porque ese partido también los dos va camina para ir Ariel. Sí, ningún tipo de duda. Los dos fueron muy buenos porque matamos 3-3 con Argentina y estábamos los dos últimos son muy buenos. El segundo, el de Alan, como Ariel describe la jugada, es como, si vos no ves, es como que dio un pase de la nada, Gómez, y fue así. Porque recordar los dos goles. Un pase diferente. Yo quiero recordar, ¿puedo ser masoquista? ¿Por qué? Yo quiero recordar el 3-2 y el 3-3. Es que forma parte de claro, eso lo dice Fabio, ¿verdad? Claro. No, yo no voy de Paraguay. Él quiere recordar el 2-1 y el 3-2. El 3-2, porque va a reflejar el sentimiento de euforia, alegría que tuvimos todos después de mucho tiempo. Y el 3-3 porque va a reflejar el sentimiento de, no digo derrotismo porque todavía confiamos y porque la selección está bien, a diferencia de otros partidos que podrían haber sido de eliminación, pero sí el sentimiento de decepción, que ayer estábamos festejando una clasificación que no es la de un mundial, pero es el segundo torneo de importancia, por más que no sea de la FIFA, del Comité Olímpico, pero para los jugadores, para las marcas, para la televisión, es un torneo de importancia, al menos para Sudamérica. Son los Juegos Olímpicos. Y podemos recordar, se matan los muchachos de venir. Podemos recordar entonces los 3 goles, entonces, el 2-1, el 3-2 y el 3-3. Puede ser, ahí está, 2-1, vamos a la cronología de los hechos. Pero saquemos el del pues, el 2-1 el gol de Alan, sí, el 3-2 el gol de Enzo, sí, y el 3-3 el gol de... Porque en el 2-1 es donde se le llama ya a Macron. Sí. No, pero está bien, no espectacular. A mí me gustó muchísimo. Sí. No, es que yo por eso te dije, yo en el de Alan ya mucha gente sintió, estamos. Claro, ya estábamos. Y por eso con el de Enzo entendió que claro. Ya, y después pero bueno, Federico quiere ser masoquista y quiere recordar lo que, ¿verdad? Y vamos escuchándose. La típica del relator, ¿viste? Es el relator partidario, ese que grita todo y después le hacen el gol más o menos. Así, ¿verdad? Sí. Pero eso después de Edgar, ¿verdad? Hoy viernes con Farmacias Catedral y Sudameris, adelanta tus compras para el Día de los Enamorados y aprovecha nuestros increíbles descuentos con todas tus tarjetas de crédito del banco. Disfruta de un 50% de descuento directo en caja, sin límite de compra y hasta en 12 cuotas. Te esperamos en nuestras más de 140 sucursales. Si no podés pasar, contactanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982 927-610. También podés visitarnos en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Petrosur carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500. Te esperamos en
en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique. Ya accedes a importantes descuentos en Luque, Areguay, en Itagua. El Cacique sí te conviene. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527. Escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Cardinal 12:16. Vamos a ir a los relatos. El relato de Ariel, dice Enrique Jiménez. Leyendo aquí a los amigos del YouTube, leímos también bastante de WhatsApp. Bruno Reposo Pon, no, tranquilo. Oye, fecha FIFA. No. Fecha FIFA, explica un poco, Fabio. No, es que la fecha FIFA no se explica. No, fecha FIFA no. Es fecha FIFA y punto. Lo que pasa es que, bueno, hay fútbol sábado y domingo. Por supuesto, ahí nomás. Ahí nomás. Ya está. Hablen, a ver, este cuadrangular es muy reñido. Nos preguntan los muchachos, muy metidos con la selección también, che, hasta ahora no hay pregunta de Olimpia Cerro, donde ya vamos a estar. Estaba mirando, Fede. ¿Qué opinan del partido de la Sub-23 de ayer? Estamos haciendo ahora, o sea, hablamos con Elvio Pablo Rosso, que nos dijo que todos están intactos, salvo Vampeta Gómez, que ahora hay resonancia. Tiene la resonancia ahora para tener un diagnóstico más certero. Estaba mirando justamente el YouTube un poco más, hace minutos atrás, y ahí decía uno de los que nos estaba viendo, nos decía que Venezuela jugó las Olimpiadas del 80. En fútbol podría ser. Puede ser. Y porque yo preguntaba si iba a ser la primera que va a las Olimpiadas. ¿Montreal? Pero no, Montreal fue el 76. Moscú. Ay, capaz que los países de acá boicotearon los de... boicotearon los... Y lo que vos decís, Fede, pero Operativo Cóndor. Cuando eso no era lo que es ahora fútbol en Olimpiadas. Yo recuerdo bien porque... tanto los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú como el del 84 en Los Ángeles se los considera en el mundo olímpico como medios olímpicos. Esto pues fueron los Juegos de la Guerra Fría. Claro, una mitad le dijo que no al de Moscú y la otra mitad en represalia le dijo no, al de Los Ángeles no vamos. En aquel momento, hoy es más, todavía fuerte Rusia, pero en aquel momento unos Juegos Olímpicos sin atletas estadounidenses y otros Juegos Olímpicos sin atletas soviéticos. Exacto. Que era toda la región. 84, pero 84 ya comenzamos, ya 84 que el básquet, ¿verdad? Ya parecía en buena dimensión. 88 siempre recuerdo lo de Seúl. Sí. 92 ya más. 92 apareció el Dream Team, ¿se acuerdan? El mejor equipo de la historia de básquet, le digo acá a los Centennial, año 92. Fue, ¿verdad? Sí. No cometo ni un disparate si digo no. cómo llevaba gente acá tuvimos los primeros Juegos Olímpicos, más allá de la presencia de Paraguay en fútbol. Creo que los primeros Juegos Olímpicos fueron transmitidos. La NBA se veía acá. Sí. El equipo de Estados Unidos se veía en directo. Por eso, lo del 80 y lo del 84 no dejó cosas así sustanciales
porque dependiendo de qué sector eras, y se exageraba o se minimizaba. Entonces el 88 iba a ser como que el retorno. Es como el tema ahora con París, con el retorno de la gente. Tokio vivió el tema Ben Johnson fue 88, ¿verdad? lo de Ben Johnson, que gana la carrera, Carl Lewis termina segundo, y después se sabe que por algo el canadiense corrió como corrió. Qué hermosa época. Yo seguía la Olimpiada a través de gráficos. Los vasos. La nota de su cobertura era muy buena. Sí. Y todos los detalles y te quedan los nombres de esa época. No solamente Carl eso. Lewis, No. Ben Johnson. Yo no tenía Venezuela, bueno, perfecto. No, eso decía un amigo del YouTube. Cristian me dice ahora que no recuerda. Su amigo del YouTube. YouTube. Alguien escribió cuando yo dije Venezuela podría ir por primera vez a las Olimpiadas. No. Perfecto, gracias Cristian. Sí, por ejemplo, Oman fue su campeón sub-20, perdió una final con Alemania. Increíble, año 81. Un sub-20 Oman. Que vos te aparece, pero yo la Venezuela no tampoco. Y el mejor del mundo, de la historia. Y vos sabés que justo en el 92 se da, porque los 90 empieza con este tema de que, pero aquí son los Juegos Olímpicos. Es como decía el Pierre de Coubertin con el tema del amateurismo. No, este es un mundial, porque salvo el fútbol que a los Juegos Olímpicos los ve un poco desde la distancia y desde cierta soberbia, que se entiende. Para los otros deportes, muchas veces, los Juegos Olímpicos son los verdaderos mundiales. Y allí hay una charla con el entonces comisionado David Stern, y le dice, perfecto, nosotros vamos a revolucionarles los Juegos Olímpicos mandándoles, porque hasta ese momento a los Juegos Olímpicos iban los universitarios. Y dice, vamos a mandar a jugadores de la NBA. Ahora, tenemos nuestros requisitos. ¿Cuáles son? Ellos no se van a someter al tema del doping. Ellos no van a estar en la Villa Olímpica. No. Ellos, los Juegos Olímpicos dijeron, si me manda a Jordan, me manda a Magic Johnson, a Larry Bird, pero ¿sabe qué? Hasta te cambio el horario, hacé lo que quieran. Hagan lo que quieran. Llegaron, hicieron lo que quisieron, enamoraron al mundo. Ese partido contra Argentina, por ejemplo, te vas a acordar bien, Federico, y bueno, me acuerdo de Marcelo Milanesio, por ejemplo, le marcaba y después quería pedirle foto. Claro. Y era una cuestión. Ese seleccionado nunca más se repitió, ¿eh? No. O sea, Estados Unidos siguió mandando, pero después no, han habido equipos, por eso ese es el Dream Team, y luego ellos tienen unas caídas. ¿Vos te acordás del Dream Team, Ariel? Ariel no, fue su época. No, pero él se acuerda del 93, de la campaña de Cerro, pero el 92 no se acuerda. Porque yo creo que Canal 13 transmitió esos Juegos Olímpicos. Canal 13. Es más, me acuerdo de Julio González Cabello, el colega, diciendo, mañana Paraguay gana, era el juego de palabras porque iba a jugar Paraguay gana. Por cuarto de final. Por cuarto de final, y perdimos 4. Y ¿sabes qué? Claro, transmitía Canal 13 y recibía lo que mandaba la OTI. Los compactos. Exactamente, a la noche. Y en el tema, por eso cuando recordamos acá lo del preolímpico, lo de Paraguay-Argentina, yo te decía que en Grecia esa jornada Argentina gana el oro en fútbol y en básquet. Y el 2004 para los Yankees fue un año de la vergüenza, porque perdieron prácticamente contra todos. Entonces, para el 2008 armaron un equipo que se llamó no el Dream Team, el Redeem Team, el equipo de la redención. Claro. Y ahí van LeBron James, Kobe Bryant y compañía. Hay un documental, no sé si en Netflix o en qué plataforma, donde arranca con el partido Argentina-Estados Unidos en Grecia. Ese dice que tocaron fondo. Sí, ese documental de Netflix, Federico, es el que habla justamente de que teníamos que hacer algo. Nosotros somos los mejores del mundo y nos cachetearon mal Ya en el 2000 pasamos un susto en Sydney. Y en el 2004 nos pegaron una humillación, porque para ellos era una humillación que países como Serbia, Puerto Rico, Lituania. Argentina. Y para el 2008 por eso en el debate de la NBA es si jugaban el equipo del 92 contra el equipo del 2008. Pues el 2008 sí se armaron con Kobe Bryant, con LeBron James. Mira qué país eligieron para ir. No, y por eso fueron allá y destrozaron. Igual contra España, la España de Pau Gasol, porque esa fue la final, estuvo bien, pero esos Juegos Olímpicos de Barcelona. España, Pau Gasol, sí. ¿Sí? España, Pau Gasol eliminó a Argentina en el 2008.
Cómo jugaba por Gasol, qué grande, qué increíble. Bueno, nos fuimos al básquet, Ariel. Está muy bien. Para recordar los momentos. Para recordar tu relato, porque todavía no pasamos. Porque son momentos que todos los oyentes, la mayor parte, desde el que escuchó la transmisión hasta el que estaba mirando por TV, habrá vivido los mismos sentimientos. De alegría, después de ya estamos, y después de, bueno, es como cuando te dicen, no, pasó para el sábado que viene. Sí. Es así más o menos el tema, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Así. 12:25. Oval, lo tenés. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Aquí habrá salida para Paraguay. La pelota en lo alto. Desvía Wilder. Le queda Gómez. Vamos, Diego. El toque. Vale. Viene el tiro. ¡Gol! Alan Núñez. ¡Gol! De Paraguay. Gol paraguayo. Gol de Paraguay. Macron, que se enciendan las luces de la Torre Eiffel. Aquí va Paraguay, camino a la ciudad de la luz, camino a París, ya con la antorcha olímpica encendida, ya con la llama que ya no es una ilusión, sino está siendo una realidad. Paraguay está siendo olímpico, señoras y señores, con rebeldía, con una entrega absoluta a la causa nacional, lo da vuelta, perdía la albirroja, lo hizo Núñez. Señoras y señores, esta albirroja, este equipo del Bambino vuelve a hacerse respetar en el continente, vuelve a ponernos orgullosos de la casaca nacional, lo da vuelta Paraguay en esta jornada histórica en Caracas, lo hizo Alan Núñez. Paraguay 2, Argentina 1. Lo que vale el complemento de un lateral, el soporte ofensivo de un defensor, porque en su rol de acompañar la jugada por derecha fue el oxígeno perfecto para esa descarga de Diego Gómez. Recibió la pelota de espaldas a la portería, giró, identificó a la Núñez y un pase entre líneas para habilitar al lateral de Cerro Porteño a espaldas de Thiago Almada, que no tiene el oficio de marcador, que se quedó mirando sin reaccionar y le dio la apertura lateral derecho para encarar en el interior del área solo, con el arco a disposición y sacar un disparo que con el efecto de la pelota va hacia el primer poste, descolocando al portero, y así Paraguay remontando el resultado y así clasificando a los Juegos Olímpicos. Castro tiró enorme, gigante, tapó a González. ¿A los cuantos el gol de Paraguay? A los 26 minutos de esta segunda etapa, un golazo a Mostala. Ganarlo cambia todo. Es el gol 65 del preolímpico, primero que marca Alan Núñez, 10º de Paraguay, es el 8º que le convierte en Argentina. Viene Paraguay, la pelota de Thiago, devuelve Enzo, escapa, se tiró. Enzo, el pequeñín enorme del fútbol, se abrazan los hombres de Carlos Jarazaguer. Paraguayo, gol que va directo a la historia, señoras y señores, para este triunfo épico, inolvidable contra Argentina. El pequeñín Enzo, con toda su jerarquía, activó la fantasía de su juego, escapó, tiró, toque distintivo, suave, que termina al fondo del arco, besa la red. Señoras y señores, es un gol, tu gol es olímpico, Enzo, tu gol es olímpico. Paraguay clasifica a los Juegos de París, nos espera la ciudad de la luz, lo hizo Enzo, lo festeja todo el pueblo paraguayo.
paraguayos, esta afición deportiva, con tanta hambre de triunfo, con tanta hambre de gloria, y estos 11 amigos de Carlos de los Santos, Jara Zaguier, escriben una página dorada dentro de la historia del fútbol paraguayo, tumbando a los gigantes. Señoras y señores, lo hizo Enzo, su gol es olímpico. Paraguay 3, Argentina 2. Esto es glamour de Enzo González. Cuánta exquisitez para definir, sutileza para en el achique del arquero picar la pelota y vaya el balón hacia el ángulo inferior izquierdo. Thiago Caballero, en una presión que realiza Paraguay ofensivamente, es el mismo Enzo quien recupera la pelota, toca al medio, va a buscar la devolución, esta vez Caballero sí, de primera y con fuerza para que pueda Enzo González recibir y encarar, deja pasar la pelota, le ganan la carrera a su marcador y ante la salida del portero desde abajo, una caricia a la pelota para que viaje hacia el fondo de la portería y Paraguay otra vez arriba en el marcador cuando resta muy poco para el final. Habíamos dicho segundos antes que Paraguay iba a tener una ventana más porque Argentina estaba jugado por la necesidad y por la obligación en ataque. Enzo González no había entrado en la frecuencia del partido, sí Thiago Caballero resaltándolo y ahora se juntaron ambos y le dan este tercer tanto a Paraguay que está clasificando a los Juegos Olímpicos. El gol de Paraguay, Miguel. A los 46 minutos de esta segunda etapa, un golazo apostada, ganarlo cambia todo. Es el gol 67 del preolímpico, primero que marca Enzo González, 11 de Paraguay, noveno que le convierten a la Argentina. Este gol era para tener en el archivo y repetirlo hasta julio. Y igual yo creo que en el tema de la ejecución del guión, el segundo muy lindo, Ariel. Gracias. No, realmente. Y hasta vi que el segundo es más lindo que el... O sea, a vos te agarró de sorpresa ya este. No puedes citar más a Macron, por ejemplo, prenda la luz de vuelta. Es que, no, pero yo le entiendo porque, claro, sí. Suele pasar eso, vos tirás toda la artillería en el que crees. Claro, porque ya crees ya... Claro, porque convengamos que un 2-1 es más probable que un 3-2, más cuando faltaban 15, 20 minutos, y además vi que, no sé, Obi, vos estabas, le puso la marsellesa. Hoy bien. Qué grande, Obi. Le puso la marsellesa, después en el tercero vi que Darío dijo glamour, la palabra de ellos. Simón Piri va al escuchar fragma de los jugadores de Sudáfrica, dice Jorge Iván. Indimu fue realmente de repente. No. Algo similar decía también en el grupo Johnny, que estaba escuchando con su señora y que también ellos también sintieron eso. Te luciste viejo, dice Hernán Cabral Acuña. Te luciste viejo. Qué lindo, ¿no? Realmente el segundo está para encuadrar. Y para poner como el símbolo de la clasificación, ¿en serio digo? Para la previa. Más allá de lo que sea contra Venezuela, ¿verdad? Sí. Para la previa ya en la Olimpiada. Hubo una época que nuestros goles más importantes de la eliminatoria eran contra Venezuela. Aguedo hizo uno que nos clasificó para... Hubo dos clasificaciones para 2006. Dos hubo. Félix Torres. Pero el relato emocionante dice... La gente se confunde. Ese ya estábamos clasificados. Pero... Ese es como cuando dicen el único gol. No fue el primer gol de oro el de Francia, pero... No, contra Venezuela esa eliminatoria clasificamos sin jugar. A la noche del partido, clasificamos a la tarde, el inolvidable asado que hicimos con Gerard y Johnny, 2001 y... No, él cuando habla del gol de Félix Torres, pero para Francia 98. Fue contra Bolivia. Contra Bolivia. No, la mía de Marcarián, la mía de la de 2002. Gol de Carlos Gamarra hacia Sur. No agarró Rojita, había un... Jorge Rojas. Y nos ganaron 3-1, 2-0 me acuerdo. Arrancó ganando Paraguay con el penal de Chiqui. Y después nos volvió loco Rojas. Bien Tocayo, excelente relato. Apague, me pongo nervioso cuando escucho y me da rabia, dice Pedro Gómez. Elmer acá no hay nada raro, ¿no? Elmer. No, cuidado. No. Pasalo más. Relato emocionante. Pasen, mira, disculpame, Elmer. Acá los compañeros no me hacen ser mal pensado. Pasen el link para descargar, dice. Qué bien. ¿Qué tenía que ver la marsellesa
Y a Francia no estamos yendo, o quería que ponga el grito de Ipiranga. La marsellesa de fondo, dice Ábalos Carp. Miedo al árbitro, sí que dice. Con respeto al respeto. Bueno, sí, eso fue así. Lo bueno, ahora lo malo. Estaba con Nelson Aponte, con el amigo Ale Cáceres, estaba llegando Pablo Pérez, Andresito. ¿A cuántos minutos estaban de arrancar ustedes? Faltaba todavía, estábamos ya sirviéndonos cosas importantes, ya cosas frías. No, porque entonces había un tiempo así había un tiempo, ¿no? Para analizar. Para hablar de lo que dejó. Cristian, que había preguntado sobre lo de Venezuela, fue al archivo y dice que sí. Y estuvo en el grupo A, pero fíjense qué países estaban para entender el contexto de Sri Lanka, estaba Unión Soviética, Polonia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Unión Soviética, Cuba y Zambia. Ahí está, bueno. Cuba jugando fútbol. Zambia. Cuba, no, pero Cuba, todo el surdaje, claro, el izquierdismo, claro, pero esa es la Guerra Fría, la peor del año. Los juegos del comunismo. Y en el comunismo. 84 eran los juegos del capitalismo. Por eso Los Ángeles, que va a ser sede en el 28 después de París, dice, bueno, ahora vamos a tener, es la tercera vez, pero ahora vamos a tener una verdadera y no como las que no tocó en el 84. 84, vamos a ver si Los Ángeles está todavía, según algunas predicciones, Dani, en el 28 ya tiene que ser tapada por agua. La luna llena sobre París de la Unión, el azulgrana. Vos sabés que ayer azulgrana le dije a Nelson, para incluir entre los videos, porque iba a arrancar con la camiseta de Paraguay, iba a incluir el video luna llena sobre París. Pero vamos a hacer el sábado, pues. Entonces iba a ser un momento, después de una clasificación estaba todo. Y íbamos a poner el video de la Y ese Unión, tema de Marini que solía antes era su... ¿Eh? Ese es el tema que... Lobo en París, sí. Bien, de Marini. Temazo. Vos centrás todo con Marini. Vos tenés una fijación. No, Ahí está. pero es que como que no se me pegó 20 minutos, tú no pasas al Pero aire. este es un clásico, es Pero, un tema, pero... yo creo que de lo que menos recuerdo cuando nos gusta esta canción es a Diego Marini. Pero Ariel, por Aparte, eso... Ariel es un tipo que ya no es que nació con Diego Marini. Ahora lo único que diga que los redondos son de Diego Marini. Bueno, no, sí. El Indio Solari, Diego Marini, no. Paremos, por favor. Ahora vamos al golpe de la realidad. Alemania Oriental le ganó a la Unión Soviética en la final, me dice el doctor Codas. Aunque no sé, 80. No. Alemania Oriental, ¿te acuerdas de Alemania Oriental? Sí. Participó en el Mundial 74. Y le ganó a Alemania Federal. Sí. Qué locura. Alemania Oriental viene a ser hoy, los clubes más importantes, ¿cuáles son? Leipzig. El Leipzig, pero después no hay. Pero antes del Leipzig, o sea, cuando se abre, ¿cuánto? ¿Alguno de Berlín? Lo que pasa es que Berlín era una especie de enclave, o sea, Berlín no era considerada como... Yo tenía una campera que me compré acá de la marca de 3 tiras legendarias, y sí. ¿Cómo se llama Berlín? El Union. Berlín tiene 2 equipos, no, el Union Berlín y el Hertha. El Schalke, ¿dónde? El Hertha. No, Hertha. Mi campera era de Hertha de Berlín, sí. No, Schalke está en Gelsenkirchen, Schalke está a punto de descender a la tercera. Sí, desciende a la tercera. Sí. Ahora está en la segunda, y si desciende a la tercera hablan de que van a... el equipo súper tradicional de Alemania. Pero bueno, la parte competitiva siempre estuvo en el occidental. En la Alemania occidental. Bueno, 1-0 ganó Alemania Oriental a Alemania Federal. Un despliegue increíble de helicópteros cerca del estadio, me acuerdo, porque vimos los documentales y compañía. Estábamos ya en París. Y estaba fresco lo del Múnich 72. Hablando de Juegos Olímpicos, incidentes. Totalmente. Septiembre negro. Estábamos pensando, yo sinceramente lo primero que pensé es en Ariel. ¿En serio? En los 2 goles pensé. Es más, le iba a escribir un Twitter en su honor en el tercer gol, sin haberlo escuchado, pero iba a poner ya para escuchar, para que escuchemos con todos los compañeros. Estábamos sintiendo una alegría que hace mucho no sentíamos, ¿verdad? Cierto. Fue un momento muy de ya está, que termine el partido, hasta que llegó el gol. ¿Vos seguiste la jugada? ¿Viste a partir del remate, Ariel? ¿Cómo fue el tema? Cosa que no me acuerdo más, Federico. Sinceramente te digo. No me acuerdo. Me borró. Bloqueaste. Me borró. Claro. Sí. Te borró. ¿Vos estabas, Edgar? No, Miguel. Ah, no, viste, estábamos todos acá. Miguel, doblete ayer las 5, pero otra vez las 9:30.
Miguel. En la previa ustedes promocionaban justamente el programa de Miguel. Exacto. Cuando la gente decía que capo el señor que lee la tanda, ¿verdad? Sí, claro, la presentación yo de la Miguel previa en sociedad en el grupo deportivo, ¿verdad? Porque Uy, él le es- presentaron, medio tímido, pero se Apareció, llegó apareció. ahí, venía acá, ¿verdad? Apareció. ¿Viste Te cómo quería te ver por la seguimos? gente. ¿Viste cómo te Bien, seguimos bien, ahí? Dani, bien. Estupendo. Rafael López me quiere hacer caer. Dice, gran Ariel, tu relato es parecido al relato de Paco. No, ahí no, ahí te va. Para, Rafa, dígate otra cosa, hermano. Esto es más propio del WhatsApp que de YouTube. No te da vergüenza que todos vean tu comentario tan bolú. ¿Cómo sabes en YouTube muchas veces así, Hay cada cosa, ¿no? Que ve ahí escribiendo. No digo de nuestra A escuchar, gente, por favor, el gol de Argentina, dice. Se volvió también... Sí, cierto. Cierto. Lo que pasa es que hay programas muy... Cristian dice que fue Checo loco, aquí el que le ganó a la Alemania Oriental. Doctor Cobas, otra vez, hermano. No. Clase... Vos tenés, en vez de Google, tenés Firefox. ¿Cómo se llama antes? Yahoo. No, Internet Explorer. Internet Le dicen Explorer, los- sí. Claro. Sí. Porque era el navegador. Que, no, sí, había Netscape y ¿Te todo acuerdas del eso. Yahoo? Sí, Yahoo sí, era un sí. buscador también. Sí, claro. Sí. Soy el FF de la gente. Ya se siente el viernes en el vaso de Chuno. El vaso de Chuno No, tiene... siempre agua. man. Por favor, aparte nosotros, hermano, para lo que ustedes viernes, para nosotros es lunes, hermano. Estamos arrancando. Sí. Decía Wilson que posiblemente el clásico se juegue sábado. Qué lindo. Y en un buen horario, no otra noche. Vamos a ver si se corrobora eso desde La divisional que se está reuniendo la ahora. divisional, Hoy. exactamente. Y Se la reúnen para fijar y programar, mejor dicho, la sexta fecha que incluye el clásico y la séptima. O sea, ellos estilan a programar más de una fecha, que es algo que está bien. Después a ver si es que mantienen o no los horarios, que no lo hicieron con ese tema de que 18 a 18:30, 20:30, 20:50, después 45, 18:15, pero se están reuniendo en estos momentos para programar la sexta y la séptima, con entonces esa tendencia del clásico a jugarse de mañana en 8. Bueno, saludos de Barra de Lagoa, Florianópolis, Julio Velastequí. No, esto es por el tema de la fecha FIFA que ya explicamos. Posible equipo de Aureliano para mañana, vamos a tener ya en instante, aunque va a ser difícil corroborar con un entrenamiento prácticamente. Escucharon de mi trabajo en Carapeguá, Ariel Reyes. Está bien. Vamos a ir al momento más sufrido. El momento en el que nos olvidamos de Macron, nos olvidamos, yo tenía ya unos 15.000 retweets en mi, ¿cómo se llama? ¿Tu posteo? Mi Torre Eiffel, con mi traducción en francés. Allá vamos, hoy va. No, ya estaba, Dani, era una cosa, una producción. Y como siempre nos gusta jugar anticipo, a veces ese anticipo es... muchas veces la pegamos, la gente sabe bien, ¿verdad? Pero otra cruzamos a la otra calzada y viene un Scania y... y es lo que pasó ayer. Un atentado a la ilusión. A ver cómo relataba Ariel, cómo comentaba Darío, cómo cerraba Cristian este tercer gol increíble de Argentina. Adelante. A la Núñez el rebote. Le va quedando sobre la punta derecha al equipo de Argentina. El disparo. Ay. Anda por el arquero. Después. Ahí gol argentino. No lo puedo creer. Qué barbaridad. Puta madre. Sobre la hora. Y Costa que atajó Ángel. Hay que ver si no hay alguna irregularidad en la jugada. Sobre la hora, la última acción. Bueno, por ahora vale. 3-3 por ahora. El gol fue de Redondo, el 5. Darío Ibarra. Un mazazo para Paraguay. Rebota en Román esa pelota después de la tajada del arquero. Ya habíamos superado el sexto minuto de adición. El árbitro continúa dejando jugar. El rebote en Román y la pelota se direcciona otra vez hacia la portería. Y allí aparece Redondo para poder definir y establecer este 3-3.
Cristian dijo, no, yo no entro más. No se festeja antes, no, ya sé sabio. Vos que ustedes no gritaban todo el mundo ya está. No me vengan con esa, por favor. Mira que nosotros tenemos más partidos que ustedes, porque, y sí, no, tenemos que ir. O sea, no es que estamos acá sentados porque se nos ocurrió, no. Pero son las cosas que pasan en el fútbol. O decirle a la gente del Bayern lo de Manchester United, o Brasil-Argentina que recordaba Dani en Perú. La otra vez se encontraron en un partido benéfico, no me acuerdo quién le hizo acordar, un jugador argentino le hizo acordar a Adriano, aquel gol. Le dijo, este fue el que nos sacó la... Y Adriano no se acordaba en su nueva realidad. Ariel no gritó el gol. Saludos de Lima, Perú, Joseph López. ¿Cómo andas, Joseph? Qué linda Lima. Hola, París, dice Jorge Aguilar. Y sí, después ya venía el chiste de la heladería, toda una cuestión así. Ahí está donde vamos. ¿Vos dijiste otra mala palabra, Ariel? Otra. Puta madre, dijiste. Sí. Porque era como los relatos... Grosero, el relato más grosero. Ayer alguien te dijo el araujo de ¿cómo te dijo? La grosería. Que fue el que comenzó a emplear. No, ya sé cómo ese partidario de Boca. El que relató Boca Capetata, ¿verdad? Ah, no, ese es un loco. Me van a enfermar. No, ese... Sí. ¿Cómo se llama? A ver, acá sí hay que saber el doctor Coda o la Soberana. ¿Cómo se llama el relator partidario de Boca que... Mollo, ahora le llamamos un par de veces. El Rulito. Este equipo cuando Capiatare le hizo el gol a Boca de la Bombonera, su relato fue tan ofensivo para Boca y para Capiatare que habló. Después vino a transmitir acá, a la cancha Luqueño. Mollo. Jorge Aguilar, tengo miedo de Venezuela. Bueno, salgamos de esto, che. A ver. Esta Copa Sudamericana la ganamos desde el banco. Me van a enfermar. Me van a enfermar. No, terrible. Mollo. Salgamos de los juegos. Más de una hora, Sí. Campeonato, Aureliano Torres, técnico de Olimpia. Esperemos que no coincida con Cerro Libertad. El horario. Es que si va a ser de primera hora hay una gran chance porque los horarios que manejaron hasta ahora son 17 y 20, ¿verdad? Sí, exactamente. Primer tiempo por lo menos es posible. Porque el partido de, segundo tiempo, de Cerro Libertad es 18-15. ¿Verdad? Entonces, igual yo creo que mucha gente, o sea, se ha convertido en el partido del fin de semana. Superando a Cerro Libertad de clasificación a los Juegos Olímpicos donde solamente fuimos 2 veces. El país está expectante de ese partido. El partido más importante de la jornada, del fin de semana. Mira que hasta me animo a decir que si esta no era la quinta y era la sexta, se podría debatir también. Porque todo bien que es un clásico aparte, pero Paraguay jugándose un boleto olímpico. Además, hace rato no conseguimos nada. Y con la campaña que hizo esta selección. Porque no que, repito, este es un deporte que a veces premia al que no merece y castiga al que tampoco hizo mal las cosas. Pero ¿quién puede decir que esta es una selección que llega a los tumbos? ¿Quién puede decir que Diego Gómez no es el MVP de este certamen? ¿Quién puede decir que Ángel González es una gratísima revelación en un país que hace rato declaró su ojo con el tema de los arqueros paraguayos? Y así, el hincha de Cerro que se ilusiona con Fabricio Peralta, lo que hizo ayer a la Núñez. Entonces, ahí me parece que hay motivos para sentirse, decía, orgullosos. Yo entiendo que en la era de él, que siempre espera el fallo o el error del que está. Además, Dani, ayer en cuanto a lo que tiene que ver con audiencia, que también te marca un parámetro respecto al interés de la gente, ¿verdad? Es que, sí. Ayer nosotros estuvimos, pero cerca de 1000 usuarios de Twitter y no sé, un montón también en YouTube, o sea... Ese es el gran mérito de este grupo, o sea, de estos jugadores, ¿verdad? Volver a darle credibilidad, es decir, que la gente vuelva a creer en ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que decía Dani, como dijo en su relato anterior, ¿quién le da un peso a esta selección? Cuando nos mirábamos decíamos, segunda fecha contra Uruguay, y que
honestamente. Primero contra Argentina, Primero después contra Uruguay. Argentina. Y Argentina pues no era la gran selección, al final es un muy buen equipo, pero Claro. después la Uruguay de Bielsa, cuando anunciábamos cuándo se jugaba el partido, ya nos mirábamos No, todos cuando nos hicimos sin ese gol- creer, ¿verdad? No hicimos ese gol en contra. No, ¿cómo en el partido veníamos? contra Sí, Uruguay. ¿cómo veníamos? Justamente Román. Claro, Que que era más o menos la me reí de todos los programas deportivos. los ¿Qué resúmenes del vamos fin a de hacer en el semana. preolímpico? Era Claro. sí, por eso es lo que decía Ariel, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo estaba también en esa línea, estaba escéptico de saber qué es lo que iba a pasar. No, y por eso yo no veía entiendo. algo bueno, ¿verdad? Yo entiendo por eso, si el domingo nos quedamos con las manos vacías, habrá un dolor muy grande. Estarán los que siempre quieren tener la razón a costa de que le vaya mal a la selección. De decir, yo dije luego, qué es lo que se... Con razón, usted... Porque después se va a mezclar todo. Con razón no nos vamos a los mundiales porque tenemos mentalidad chica, porque, ustedes se están emocionando, pero objetivamente todavía no nos fuimos a París. Pero voy nomás a qué. Para mí, el proceso, porque si no es muy fácil. Te quedas con el campeón, te quedas con el que se clasificó. Y en un ratio, o sea, participan 20, va uno. En mi caso igual haría un reconocimiento. Pero voy a eso, Ariel. O Sí. sea, yo te aseguro que sí, se da una mala combinación. Hay un ganador en el Clásico Sudamericano y Venezuela nos gana. Ya, seguro que van a meter otra vez todo en la misma bolsa. Acá ya dijimos, este es un proceso que arrancó de forma accidental. Y tampoco se va a ignorar eso si es que Paraguay va. Ahora, creo que este es un grupo que merece el reconocimiento independientemente de lo que pase el domingo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo voy Además, también nomás ya va a eso. servir como base para futuras selecciones, porque Es lo que le la del 92, preguntaba a Pablo Rosso. claro, la del ¿Cuántos 92, jugadores ya se van perfilando para una selección mayor, verdad? Sí. ¿cuántas Porque- veces destacamos, Federico, la base del 92? Que terminó siendo la Que base fue de las única. 4 clasificaciones. Fue única seguidas porque de Copa la de del 2004, Mundo. la de 2004 no fue así. La de 2004 no. ¿Sabes por qué La de yo creo? 2004 fue el momento de cada jugador, porque vos tenías a Pablito Jiménez, tenías a Emilio Martínez, Mansur creo que fue que llegó, pero nunca fue titular. En la selección Freddy estuvo, pero tampoco. Entonces la del 92 fue única. El 80% de ese plantel terminó jugando un mundial. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con que todavía en el 92 un preolímpico pesaba de otra forma. Realmente eran los mejores sub-23. Ya para el 2004 empezó algo que se agudizó ahora. Y acá marcábamos. Un preolímpico tiene un factor muy importante que si estás demasiado bien te va a perjudicar a tu selección. Porque todos tus cracks ya están vendidos. Pero si estás en esa zona intermedia donde todavía no explotaron y los tenés en tu casa, podés armar un buen equipo. Sobre la hora, Damián Bobadilla y Romeo Benítez no van porque son transferidos, que es el sueño de un equipo y ni hablar de los jugadores. Si vamos a una cuestión de edad, Enciso podría jugar, pero ¿quién creería que Enciso iba a conseguir el permiso que consiguió Enzo? Enzo consigue porque él todavía no está para la Premier. Entonces, ya en la actualidad y en la cercanía de la actualidad, no está bien para la selección del preolímpico que vos estés con muchos jugadores en el exterior. Y no es una cuestión de solamente tiempo. En el 92, nosotros teníamos tranquilamente, esa era una selección. Vos ves el preolímpico del 92 y la eliminatoria en el 93 para Estados Unidos 94. Hay muchos nombres que se repiten. Y vayamos, hasta la de Cascabel en el 2000. Teníamos nombres. Y después como que la FIFA empezó a meterse, espera, ese no es nuestro torneo. No. Cascabel en el 2000 fue el último torneo quizá de grandes nombres. Paraguay tenía al Tite Ramírez y Roque como dupla. Argentina tenía Cambiaso, Riquelme, Brasil a Ronaldinho, Gaúcho. Imagínate lo que hoy era. en día es imposible. En Cascabel, sí. Y después se da el preolímpico del 2004, es como que ya el último manotazo. Se iba despidiendo, ¿verdad? Por eso, ese es el último preolímpico hasta que revivieron para Tokio con el preolímpico de Colombia. Por eso en el 2007 ya utilizan la sub-20 para dar 4 cupos al Mundial sub-20 y premiar con cierta excelencia a los 2 primeros. Y tuvimos tan mala pata que nosotros terminamos entre los 2 primeros los sudamericanos que no daban ticket olímpico. Porque para el 2007 fracasamos rotundamente con Mastrangelo,
que culpó al viento, a las olas, al mar y todos los fenómenos climáticos. En el 2009, claro, y en el 2009 terminamos vicecampeones. Y en el 2013 también terminamos vicecampeones. O sea, pero todo lo que éramos vicecampeones no era justamente el clasificatorio para... Claro, porque nos fue bien en el 2009 y en el 2013. Y los Juegos Olímpicos eran del 2007 y el del 2011. Y los dos nos fue muy mal. Bueno, hasta aquí. ¿Algo más que decir, Fabio? Ya está, esperar lo que va a ser la definición de los horarios de los partidos. Estamos expectantes y, por supuesto, pasa a ser un partido demasiado importante para nosotros el día domingo, a la hora que sea. El primer horario a las 5. Sí, siempre a las 5, fue. O sea que 5, 18, 15... Se va a estar jugando el minuto 10 del segundo tiempo cuando empiece Libertad Cerro Libertad. Qué día para quedarse en la casa, ¿verdad? Para el televidente. Pues el hincha de Cerro va a tener que quedárselo en casa. En su casa, por eso. Sí. Ariel, ¿algo más? Vos sabés que... ¿Enciso podía ir a los Juegos Olímpicos? Pregunta acá. Claro, si tiene el permiso del reto. Y le decimos a la gente, los Juegos Olímpicos tampoco son obligatorios para los clubes. Por eso siempre se recuerda el tacto que tuvo Guardiola. Porque el caso de mayor conflicto fue cuando el TAS le dio... Porque si vas hasta el TAS es porque ya recurrieron a la FIFA. Y el TAS le dice, Barcelona tiene razón. Barcelona no está obligado a ceder a este jugador porque los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 no son de FIFA. Y los clubes están asociados a la UEFA, que está asociada a la FIFA. Le dice, y Messi se bajoneo, Guardiola va, y le dice, andate nomás. Andate y rompela ya y vení. Y sabemos cuál fue la temporada 2008-2009 para Barcelona, que terminó ganando la Champions contra el Manchester United. Hay que ver si... Ariel, el relator de... ¿Cómo te puso, Bruno? El relator preolímpico. Olímpico. Hay que ver si esta reivindicación de Carlos Jara Sayer no hace que algunos entrenadores jubilados forzadamente se le vuelva a mirar de vuelta. Porque hay muchos entrenadores que pueden dar todavía, pero que... Tenés razón, ¿vos sabés con quién pasó eso? Miguel Ángel Russo hizo tan buena campaña en Boca y Central que, por ejemplo, comenzaron a aparecer los Rubén Darío Insúa, Gustavo Costa ahora. Insúa era el técnico de San Lorenzo de los 90. Sí. Gustavo Costa... Pero viste que los ejemplos se toman como referencia. Sí, por eso, tenés razón, por eso te digo, porque es una tendencia. Como también nos dijo un dirigente de Olimpia hace poco, que es tendencia lo del interino que queda como... Siempre hay tendencias, ¿verdad? Balota, sí. Balota recordó lo de Cáceres, lo de Bernay y lo de Galeano. Claro, tiene razón lo que dice Ariel, que podría marcar una tendencia que se comience de vuelta a apuntar al técnico. Ariel, ¿sabes qué va a pasar? Sinceramente, pase lo que pase el domingo, clasificando o no. Cuando Paraguay juega hasta amistoso en marzo, si le va mal a Guerrero van a decir, no, tráigale nomás ganas ayer, te van a decir. Realmente. Te van a decir así eso a partir de ahora. Ninguna duda. Ganó esa preponderancia otra vez el profe. Bueno, saludos para el amigo Robert, dice que vi la transmisión por Teis Sport, increíblemente estaban coherentes, se sentían eliminados pero con el empate gritaron como locos, y también dice que hacía mucho hincapié en cómo gritaban los jugadores de Paraguay, Ulesis. Claro, Russo ya está acá, una cosa es fútbol, otra cosa es patria. Vamos con ella y comenzamos a hablar de que el campeonato. Es que hay informaciones. Lo del clásico. En Olimpia hay informaciones que se pueden dar en las próximas horas. Hay un apellidos apuesta de Aureliano. Ese es para el equipo, pero también lo de Paiva podía tomar un giro. Ya nos contaba hoy Wilson esta mañana y estaba averiguando y... Está fuerte. Está ahí la posibilidad latente que puede ir a Chile. Está el tema de Ubita Fernández, conocido delantero del fútbol argentino, que estaba, algunos indicaban que podía venir a Cerro. Creo que el jugador le respondió a Wilson la consulta. Vos tenés por ahí, Osvaldo, lo de Ubita Fernández, goleador argentino. ¿Qué decía ante la consulta de Wilson González si hay algún interés del Cerro Porteño? Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Wilson? Un gusto. La verdad que no tengo idea de eso y no estoy enterado de nada. Pero no sé, esa información debe ser falsa, pero no es nada cierto. Se manda un abrazo grande. Bueno, contundente, el Ubita. Personaje el Ubita. Allá en Argentina hay un vino muy... Bueno, acá también llega muy tradicional. Siempre tengo
el interés sí es por eso. Esa marca es full, Federico. Además es bien baratita. Claro. Con la gaseosa. Sí. ¿Sabes cómo le dicen? Fantubi. Con Fanta. ¿Fantubi? Fantubi, la combinación. Me hace acordar algunas cosas. ¿En serio? Fantubi. No. Edgar, contigo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000. 235-5000 que llegamos hasta donde nos indique. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Celular Samsung A05 ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Escuchando el partido, el programa, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalas en sus 3 sabores: original, queso y crema con cebolla. Todas son crocantes y exquisitas. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfono 675-591, celular 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SVT Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery, it's time to be pro. Bueno, gracias al Chuma Pinoceño me dice una entrevista acá a Ovita Fernández. Le decían Ovita porque era negro y chiquito cuando era chico. Está entre la mitad de 10 hermanos. Ovita Fernández. Vamos cuando son las 13:02. Ya volvió Johnny. Qué bueno, tenerlo nuevamente a Johnny. ¿Cómo te va, Johnny? Federico, buen día. Saludos para todos. Y no me diga que le van a sacar a mi equipo su principal figura, Federico. Defensa y Justicia hace muchos goles ahí, ¿verdad, Johnny? Sí. Mira que ya se fue Solari, lo llevó Racing al extremo y Ubita es el futbolista más importante a esta altura que tiene el equipo de defensa. Ah, claro, también estaba en San Lorenzo, me dice aquí, sí. Estaba en San Lorenzo de Almagro, con los mellizos. Y era uno de los pocos jugadores que siempre festejaba los goles con los mellizos. El Ubita Fernández. Johnny, ¿qué tal viviste ayer el 3-2 y el 3-3? Vos sabés que Federico, yo a esta altura ya no me mueve, por ejemplo, un partido, pero ayer sí, me puso muy contento el tercero, gritamos el gol, el tercero, acompañando a Ariel Julián en su relato, y después el empate de Argentina. Disculpen el término, pero puté en colores, Federico, lamentable. Pero no, de hecho acá, ¿cómo dijiste, Ariel? Puta madre, dijiste. Puta madre, puté en colores, puto peso. Estamos emputeciendo, ¿no? En el... ¿Y vos, Johnny, le metiste ya mala palabra en un relato, Johnny? Perdón, Federico. ¿Le metiste mala palabra en un relato alguna vez? No. Trato de no utilizar términos... Pero está bien. O sea que lo haría está mal. El relato es... tiene que ir acorde
a la situación. Me acuerdo que el finado Prisciliano me decía, tenés que ser claro, tenés que utilizar términos que la gente utiliza en la calle, y está bien. Se entiende perfectamente los términos que metió en sus relatos el amigo Ariel Juli. Que lo mismo que vos habrás dicho y todos dijimos en privado, ¿no? Totalmente, sí señor. Bueno, ¿mete mano Aureliano o no? Mete mano Federico. Aparece, me parece, podríamos decir, si le va bien a Aureliano en este partido contra General Caballero, podría ser su continuidad al frente del plantel principal de Olimpia, no solamente por 2 partidos contra General y probablemente contra Cerro, y después también tratar de culminar el campeonato de apertura. Y mete mano por el medio. Por ejemplo, va a utilizar al sub-19, va a utilizar también a un volante central de muy buenas condiciones, que hasta aquí tuvo poca chance primero con Julio y después con Francisco Chiquiarce. Tobías Sanabria. Tobías Sanabria. ¿Usted lo acordás del Dani o no? ¿Se acuerdan ustedes? No. ¿Tú tampoco? No lo tengo. ¿Alguna concentración, Johnny, medio random de algún partido en la recta final del año pasado, no? Ese partido contra Nacional, el golazo de Matías Martínez, él ingresó en ese encuentro. ¿Quién se había lesionado? Se había lesionado, porque es el partido que en el calentamiento ya hay un lesionado. Marcos Gómez, justo hoy recordábamos por lo de su lesión ayer. O sea, ya Olimpia estaba muy carente de volantes y creo que después entra justamente el chico. Exactamente, y él estaría arrancando mañana ante el equipo de General Caballero a acompañar a Ramón Martínez. Aquí nadie puede negar que el medio campo de Olimpia ha sido muy flojo, muy lento, poca salida, poca creación, y Aureliano mete mano, busca mayor profundidad por la derecha, por el sector izquierdo también, saca a Hugo Quintana, va a sacar a Hugo Fernández, Prato será titular, en la zona defensiva cambia los laterales. No está el Tucu Salazar, que tuvo un pésimo partido en Encarnación, y está también para arrancar por el sector izquierdo Fernando Román. Espínola por el Tucu Salazar, y Román ingresaría por Víctor Sebastián Quintana, que cumplió los partidos que le tocó jugar como lateral por el sector izquierdo, pero retornará a su puesto habitual. ¿Cómo iría así el equipo, Johnny? El equipo sería con Gastón Olveira, Carlos Espínola, Hugo Benítez. Me decían que podría pasar por el sector izquierdo Hugo Benítez. Voy a confirmar, Federico, pero en principio Benítez, Barreto, Román. El medio, Ramón Martínez, consultando también quién será el volante más cercano al sector defensivo, y me dicen que será que será Ramón Martínez, de esa manera dejando un poco más adelante, un poco más libre, podríamos decir, a Tobías Sanabria, Carlos Arrúa, Freddy Colmán, va a cumplir con el reglamento, Derlis González y Lucas Prato. Freddy Colmán, Derlis González, Lucas Prato, Ramón Martínez. A ver, por más que uno no tenga, yo no tengo un buen recuerdo de Sanabria. No, es que él pasó desapercibido, porque él jugó todo el segundo tiempo. Ese partido Olimpia lo jugó mal, sí, ¿verdad? Y él perdió un par de pelotas. Ahora que yo ni se me acuerdo. Jugó del medio a la derecha, me acuerdo, porque estaba más cerca de la cabina que metido en la lucha del medio. Y lo de Benítez me parece bien, ¿eh? Más para Barreto que para Benítez. El tema del perfil, si es que uno pasa como segundo central y Barreto como primer central. Lateral derecho, decías. Espínola, Paragua. Paragua, Espínola. Lateral izquierdo, vuelve Román. Fernando Román por Víctor Sebastián Quintana. Y con este partido Saúl cumple la sanción. La sanción. Exacto, sí señor. Y Prato de arranque con Derlis. Sí. Trabajo físico, trabajo con balones con Lucas Prato, y a esta altura ya, ante la necesidad, Olimpia lo pone a Lucas Prato, pero me decían que está un poco más fino. Ya varios días trabajando con el grupo principal y ya está para arrancar de titular mañana ante el equipo de General Caballero. Bueno, qué desafío para
Aureliano de estar, él se fue de Sol de América a Guaraní. De Guaraní a Olimpia. De Guaraní fue a Sol. Lo sacaron de... Guaraní a Sol, tenés razón. Increíblemente en Guaraní fue campeón y lo sacaron. Y él tendría que ser el técnico de la Copa Libertadores Sub-20 de Olimpia, ¿verdad, Johnny? Sí, la Copa Libertadores Sub-19. Veremos, Federico, si por allí le va bien. A mí hoy justamente me decían, Federico, se va a apostar a Aureliano Torres, se le va a dar la tranquilidad en este partido contra el General Caballero, que dirija, que no esté pensando en otra cosa, y probablemente también la semana del Clásico, que quede, que no tenga otra tarea, que se dedique exclusivamente a dirigir al plantel principal. No, que no él tiene... descartar que pueda continuar. Claro, eso está casi confirmado. Él tiene las 2 semanas, los 2 partidos. Exacto. General Caballero y Cerro Porteño. Repetinos, por favor, el equipo en mitad de cancha para adelante. Perfecto, Federico. Gastón Olvera, Carlos Espínola, Hugo Benítez, Junior Barreto, Fernando Román. Resta confirmar, ¿irá por derecha Arrúa o por el sector izquierdo? Pero en principio, Freddy Colmán, Tobías Sanabria, Ramón Martínez y Carlos Arrúa. Derlis González y Lucas Prato. ¿Qué cambio, eh? Claro, Mucho por cambio. ejemplo, salen... Tobías fue capitán de la Sub-19, campeón con Aureliano, me dice aquí el doctor Codas. Y el chico que le gusta mucho Tobías. ¿Él suma minutos, Johnny? Colmán es el Sub-19. Por eso, porque fíjate que salen los Hugos. Sí. Muy resistidos. Y bueno, tampoco es que jugaron bien, ¿verdad? Entonces... y sí, mira que Arrúa cuando sale de la zona del mediapunta en el segundo tiempo contra Meliano, él se tira a la derecha. Él juega por derecha, pero capaz al comienzo tener la cancha de frente, hacer una especie de doble enganche con Derlis para alimentar a Prato. Tiene buen remate, ¿eh? Sí. Y no es que no sabe jugar a los costados, ya ha jugado varias veces, o sea, puede acostumbrarse a tirarse a un lado, y que como lo hizo ya varias veces, pero me parece que si yo voy a buscar un perfil para el más favorable sería el izquierdo, si no va a jugar de media punta, el izquierdo. Claro, y otra cuestión, sale el chico Franco, que era el que insistió Chiqui con él, insistió con él por derecha y la verdad en la segunda que no... fecha contra Tacuaru no había jugado bien, después jugó bien los 2 partidos. Primer tiempo con Nacional muy bien. Claro. Y después, bueno, él jugó bien el partido siguiente que es el de Nacional. Contra Sol también había ingresado muy bien, Franco. Sí, o sea, él tuvo vaivenes, por eso decía medio en broma, ¿no? Como que Encarnación es su lugar complicado, porque los 2 partidos allá no rindió, y él pierde el puesto para que entre entonces este chico que conoce bien a Aureliano. Sí, Colmán. Freddy Colmán, que es un extremo por derecha. ¿Se acuerdan aquel partido contra el Sportivo Luqueño? Centro de Colmán, gol de Richard para la victoria del equipo franjeado en ese partido contra el Sportivo Luqueño en cancha del Olimpia. Después volvió a jugar en cancha de Sol ante Mediano, derrota franjeada. Muy buen primer tiempo. Para el segundo, Chiquiarse lo cambia, lo metió a Olmedo. Claro, porque él es el chico que pierde la pelota, ¿verdad? Exactamente, para el gol del equipo de Ameliano. Él pierde la pelota contra el sub-18 de Ameliano, y de ahí viene la jugada del gol que significó el 0-1 entonces ahí en Villaliza. Un equipo intenso, un equipo con poca elaboración seguramente, Daniel, Federico, Ariel, Fabio, un equipo más profundo, con menos toques para tratar de llegar al arco rival. Exactamente. ¿Qué tal las vacaciones, Johnny? Miraste fútbol, te desconectaste, estuviste disfrutando de la familia. Más con la familia, Federico. Eso sí, me desconecté un poquitito de ustedes. Los extrañé un poquitito, Federico. Pero aquí estamos para encargar con todo el año. Bueno, y ya traen tus vacaciones la movida ahí en Olimpia, ¿verdad? Sí. La otra vez me enviaron un promedio de técnicos Olimpia y está ahí nomás de Cerro, ¿eh? ¿Se acuerdan que tanto se hizo hincapié por la nota que aparecía en ABC de los 18 técnicos? Sí, está ahí nomás también de apellidos que van agarrando Olimpia. Interino, por ejemplo, tuvimos Landaida, Cáceres, ahora es Aureliano. Mauro en su época. Mauro Caballero fue interino, Sí. cierto. ¿Cómo? Aitor.
Aitor interino. Es más, Aitor dirigió, recuerdo que justamente en la transición, contra Nacional y contra General Caballero. Nacional en el defensor es Nacional. Nacional, ¿no? un 0-0 feo. Sí. Línea de 3. Sí, y. No, fue 1-1. El partido de Román creo que se hace echar. 1-1. Claro, el gol de Gustavo Aguilar sobre el tipo, lo de Argentina-Paraguay fue. El gol de Aguilar parecía que se venía la noche y después comete un penal con roja el ahora jugador de Olimpia, que entonces era jugador de Nacional. Y después en Ciudad del Este le gana General Caballero, rival de mañana, ya con la presencia de Aguirre. ¿Viste que se dijo? Claro, Aguirre como que, mira, está tan enchufado que quiere ir a ver. Eso había enfatizado el presidente Cardona. Fue a ver el partido, Daniel, y Alan Witch había jugado aquel encuentro contra General Caballero, victoria de Olimpia. Sí, 2-1 creo que había ganado ese partido. Bueno, y si Aureliano se queda, van a tener buscado un técnico para la Copa Libertadores Sub-20, ¿verdad, Johnny? Claro, sí. Aureliano, que va a tener como asistente de campo a Iván Vázquez, también encargado de inferiores, metodología de las inferiores del Olimpia. Está también Derlis Caballero, el hermano de Mauro. Derlis Caballero jugó en primera. Jugó en Sol. En Sol, exactamente. Sí, señor. Era muy parecido a Mauro de rostro. Sí, muy parecido. Cristian Pareiro es el preparador físico 1, el 2. Juan Núñez ya venía trabajando también con Juan Ramón Jara en la categoría reserva, y a lo mejor Jara de la reserva va a cara su 19 en caso que pueda continuar Aureliano Torres como técnico federico. Bueno, y Núñez, hacemos la aclaración porque yo lo primero que pensé es que continúa el preparador físico de Arce, pero su nombre es Juan Núñez. Sí. Preparador físico ya en Olimpia con Fernando Jugüero, trabajó en Cerro, trabajó en Libertad, en Guaraní. Inicia él su tarea como preparador físico con Jugüero, con Crispín Maciel, después va a la Olimpia, ya sin Maciel, con Aitor como ayudante de campo, va a Libertad, acompaña a Jugüero en Cerro, va a Japón también, y me parece que allí él se quedó a trabajar un tiempo por un problema familiar, tuvo que retornar y ahora trabaja en Olimpia, preparador físico muy bueno, es un profesional ya con experiencia pero joven. Bueno, y el central no hay pista, Johnny, que estaban buscando. Va por un extranjero, Federico. Miraron en el ámbito local, a nivel nacional, no hay alguien que pueda venir a superar el rendimiento a Hugo Benítez, pero porque si va a venir alguien, tiene que ser mejor que lo que están ahora en el plantel principal, entonces van a ir afuera, van a ir al exterior, se le termina el tiempo al Olimpia. A propósito, Federico, me estaba olvidando, ya firmó su contrato Freddy Noguera, el delantero que llegó. Veremos si lo utilizan en primera división o va a otra categoría el delantero, ex Gremio, en realidad a préstamo al Olimpia, de Olimpia Gremio al Olimpia, y también el volante Matías Vera, que seguramente será presentado en las próximas horas en Olimpia, volante central últimamente de la Argentina Juniors. Bueno, muchas gracias, Johnny. Sí, claro, se fue con Jugüero a Japón. A ver. Fallecieron los padres del PF. Gracias, Gerard, que después va a estar con la información de dos equipos que andan bien, Guaraní y Libertad. Están bien los equipos de Gerardo, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, Johnny. Hasta cada momento, Federico. 13:18, estamos esperando el tema del clásico. 18:15. Se adelanta unos minutos. Qué lindo horario. Sábado 18:15. ¿Quién ahorita va? Wilson. Wilson el que sabe. Dilo, Wilson. Vení acá, Wilson. Para la gente de YouTube, hermano, que va a preguntar Wilson. Está presente Wilson acá en esta mesa que... Vení acá, ahí vos tenés otra cima. No, vení acá. Mira, diga, te quiere empujar la oscuridad. No, ahí no. Vení acá. Ahí no se ve, Wilson. Vení pues, Wilson. Mirá si Wilson daba esa cátedra, el tutorial de los perfumes aquella vez. La pucha en el... ganan bastante en diferido, ¿eh? Dani San Antonio y acá te tengo todavía, Dani. No, pero es el delay normal. Ahora ya bueno. Wilson, Federico. 18:15, muy bien.
Estamos hablando de qué día, sábado. Sábado 17 de febrero, en lindo. principio la televisión había marcado para las 19, pero por pedido de la Policía Nacional bajaron el horario a 18:15. Está confirmado entonces que el clásico se va a disputar el sábado 17 de febrero a las 18:15 en el Estadio Defensores del Chaco, con Olimpia como local. Olimpia ante Cerro Porteño. Bueno, y estamos pendientes. Hoy es viernes, nada, la información que nos daban ayer es certera. Estamos pendientes a que el tribunal tenga ya la sanción el próximo lunes. El próximo lunes, exactamente. Con la sanción de los puntos, que venga si sigue todavía la sanción para el público o ya no para el clásico. Va a ser lo importante. Claro, exactamente. Y que aprovechando un poco, creo que está todavía Johnny, para aprovechar un poco la presencia de Johnny también en línea y la de Wilson aquí. Presente lo de Paiva, ¿verdad? Porque el tema de Paiva es un tema que se está moviendo en estos momentos, Wilson, ¿verdad? Con respecto a lo que era ayer, que parecía algo más algo complicado, concreto ya es ahora. O ahora sí parece más factible que Paiva pueda ir al fútbol chileno, ¿verdad? Yo estoy con la misma información que Johnny. ¿Ya no Sí, está Johnny? Vamos a recuperar la comunicación con él, pero... Sí. Mejoraron la oferta. La primera a Olimpia le pareció hasta casi un chiste. ¿En serio? Sí. Rápidamente la rechazaron y hace cuestión de unas horas nada más volvieron a enviar una nueva oferta. Está Johnny. Ya con los números cercanos a lo que pretende Olimpia, porque ya Colo-Colo también sabía que era lo que quería Olimpia y sí. Para que lo diga Johnny, que él ya tiene la confirmación, a mí me decían está prácticamente hecho y Johnny tiene la confirmación de que está todo acordado. Sí, señor, así es, Wilson. Justo cuando enviabas el mensaje, consulto de mi parte y la respuesta fue vamos a aceptar. Olimpia va a aceptar, seguramente están cruzando documentos en este momento y Paiva irá a Colo-Colo a préstamo por un año, con opción a compra. Veremos el monto porque en principio, así como decías, Wilson, no, era el monto que Olimpia necesitaba, a pesar que el futbolista no rindió, el futbolista tuvo bajón importante en el campeonato, pero iba a formar parte del plantel, tratar de recuperarlo, pero se mejoró la oferta, se mejoró en este caso la propuesta y Olimpia va a aceptar esta última y Paiva irá a Chile. ¿Qué jugador paraguayo estaba ahí? Darío Lescano, ¿verdad? Que anduvo mal. Que está para salir. Está para salir, claro. Pues digo porque tuvo muy poca productividad, Johnny. Sí, Federico. Jugó muy poco partido. Me parece que prácticamente era el último delantero. Con Quinteros, ahora en Vélez, y con Jorge Almirón tampoco va a tener minutos en el equipo Colo-Colo y gana muy bien, Federico. Así que veremos para dónde va el amigo motochorro Lejano. Bueno, está Johnny ahora sí hasta cualquier momento, porque hasta puede aparecer a las 2 menos 10 diciendo que Olimpia tiene un nuevo técnico, no te digo nada más. Mañana es Super Sábado, Mañana es Super Sábado. Mañana es Super Sábado. Vamos a estar con el relator. Con el Olímpico. Los amigos de YouTube. Le cuento mañana los amigos de YouTube. 2 horas y media. Sí, Johnny, Gerardo, Juanma, Ariel, completo el equipo mañana. Super Sábado, que ustedes saben, es una programación del Cardinal Deportivo, pero tiene sus cosas especiales. El Super Sábado. Sí. Y está caliente el tema. Ya quiero ver lo que va a ser el sábado clásico, la cobertura, lo que va a ser. De hecho, creo que es el primer Super Sábado donde los tres van a estar con el conductor giratorio, ¿verdad? Sí. Porque coincidió con las vacaciones, ¿verdad? El tema de las vacaciones. Exactamente. Era el primer programa. Claro. Con Fabio en un mano a mano hace poquito. No, claro. Sé que hubo alguna reyerta. Yo estaba con Juanma también, antes que se cancelara la encarnación de Gerardo también, Johnny. Claro, también, vamos, Johnny, a hablar de Dublo. Aparte, el sueño del pibe. O bueno, quería tener micrófono 2 horas seguidas, hermano. Sí, Federico. Y lo condujo de maravillas, ¿no? Era el conductor y guió los pasos. Pero ahora le van a ver. Cuando arrancan esto, lo primero que quiere es tener el micrófono. A veces tener micrófono 2 minutos para pasar un informe, después ya va creciendo. Colo-Colo incorpora Paiva, se desprende de Palacio que va a Boca, dice Joel Vázquez. Palacio,
Sí, no, te decía, parafraseando a un técnico, el equipo estaba muy corto, Federico. Y bueno, pero por eso Dani resaltaba que mañana el Super Sábado se viene con todo, y como debe ser también para la gente de YouTube. Imagínate ver una mesa grande con 2 integrantes, como ver una parrilla grande con 2 chorizos, ¿verdad? Tiene que haber más. Digo para lo que uno tiene acá como imagen de YouTube. Gracias, Johnny. Adiós. Y Ariel, pregunta, ¿se levantó ni un rato? Esto no es como el colegio que uno pide permiso. ¿Tiene sueño, Ariel? Está relatando mucho. Ariel, 18-15 clásico. Sí. Qué lindo, ¿no? Lindo horario. Los trabajos de la Policía Nacional. 11:30, sí, 11:30 Y ya. volvemos a la previa al Defensores después de un tiempo, Ariel. 11:30 va a ser el clásico Ariel Fabio. ¿Verdad? ¿Qué hora? 11:30. 11:30. Claro. El Super Sábado. Claro. En la cabina ahí de ABC. Sí, ya podemos. Nosotros ya en la cancha también, por supuesto. Pero con gente de Cerro también, ¿no? Y eso se va a resolver el lunes. Por eso. El lunes. Vamos a preguntar cuál sería la tendencia. Porque yo me imagino a la gente de Cerro diciendo, como es, suficiente con el tema de los 2 partidos para todo el público, que en el primer partido no se cumplió, porque se sabía, y que en este encuentro se va a cumplir porque Cerro es local, en el Defensores contra Libertad. Pero ¿cómo haces con el siguiente encuentro? Yo me imagino que la gente de Cerro dirá, mira, acá ya están identificados todos. Ayer el comisario nos decía cómo están haciendo el tema de tratar de capturar a los que se encuentran en la lista de los que generaron el disturbio correspondiente contra el 2 de mayo. Y la gente de Olimpia, que no puede abiertamente rebatir eso porque va a quedar mal, pero expectante de que si se mantiene esto, pedir que sea más del 50% que dice el reglamento cuando se va al Defensores del Chaco. Bueno, después de un año, después de casi 2 años, un clásico en el Defensores. ¿En serio? Sí, más o menos, sí, seguro que sí. Pues yo me acuerdo que de hecho el último que ganó Cerro, creo. El 4-0, el que se jugó 3 días antes del partido de la Libertadores. La dupla a la izquierda fue Mateo Gamarra con Castellano. Tobías. Sí, un mal partido, me acuerdo. No, de hecho, Gamarra jugó como lateral. Claro, y de hecho Mateo arrancó con un penal tonto. Sí. Tobías. Y bueno, fue 4-0. Y creo que el último partido que Cerro le ganó. Y el penúltimo fue la Supercopa. Claro, que fue en el 21. Sí. Después del milagro de Boca, después que Olimpia sellara clasificación en el Arsenio Erico, jugaron el partido que Jan se hizo echar antes del comienzo. Bueno, después vamos a preguntar para nosotros que vamos a estar atentos a la TV hoy, porque hoy arranca con un muy lindo partido. 2 de mayo con Sol va a ser un muy lindo partido, promedio. Equipo que estuvieron el año pasado en la intermedia. Y 2 de mayo llevó, ya ustedes transmitieron, mucha contra gente. Trinidense. Mucha gente Hoy es su llevó. segundo partido como local. Sí. Y contra Sol, repito que los dos están por el tema de promedio. ¿Y segundo turno quién juega? El segundo partido es Trinidense Tacuarembó. Arsenio Erico. Hoy vamos a sapinear un poco. Para el Martín Torres. Sí, el Martín Torres continúa con trabajos. Hoy el lindo partido que dice que va a hervir la cancha de Vélez Gimnasia. Ya está toda ocupada la cancha de Vélez. Estaba viendo la receta de los clubes argentinos para llenar las canchas. Abonados. Independiente y Vélez rompen todo. Abonados. River y Boca ni hablar, ¿verdad? Abonados. Con buenos planes. Pero una locura. Una platea estaba costando 500.000 guaraníes. Agua, Dani. Agua mineral en la cancha Instituto de Córdoba. 40.000 guaraníes. Que es el efecto Milei. El efecto Milei, claro, está subiendo todo. Y ahora he visto que el pasaje subió 300%. La nafta ya es más cara ya. Sí, más cara ya. Sí. Lo único que vi, que escuché que sigue siendo más barato acá para los argentinos es electrodomésticos y los neumáticos. Sigue siendo más barato a pesar del tema. Pero hay cosas que están y eso ya que estamos con la gente de YouTube, eso es lo que, por ejemplo, el famoso youtuber Luisito Comunica, que hace poco estuvo y cuando hizo el video remarcó el tema lo del neumático, cómo te hacen hasta el service para que y te parezca nuevo. Ahora estábamos en una casa de neumático allá en Fernando Lamora, aparecieron un argentino que se el papá y el hijo de hecho ganaron la entrada para ver Paraguay-Colombia. Sí. No, pero por eso. No. Y las 4 ruedas, el juego de ruedas es mucho más barato todavía. Y bueno, ahí en el contenido, el famoso youtuber explicaba que en Paraguay hasta te hacían ese service para que cuando cruces la aduana no te digan que eso es nuevo. Y vos sabés que en un momento se revisaba en el puente de Posadas.
Se revisaba el tanque de combustible y las llantas. Contrabando las llantas y... No, es que no compre, se cuidaba mucho la industria local. Vamos a Edgar. Gracias, Wilson, te comprendo. Wilson nos dice, yo hago 3 horas solo de programa, dice Wilson. Estadio lleno. Ya él es un viejo marinero. Sí, no, pero 3 horas sí hace. Wilson, tenés que meterle eso también por... Vos sale solo a escuchar, y hace el monólogo de Bruno Murorey. ¿En serio? Agarra un tema y vos sabes cómo te desarrollas. ¿Cómo voy a ponerlo de Bruno? Va a ser muy grande. ¿Qué está pasando con el lenguaje, hermano? ¿Por qué? No, pero es que yo solo escuchar a Wilson. La música de Estadio Lleno. Vengo de Capiatá y termina su monólogo cuando llego acá en la costanera. No, pero se justificaba plenamente. Bueno, lo último que yo escuché que estuvo muy rico en todos los sentidos fue cuando hablaba de Guillermo Barros Esqueloto. Ahí Wilson se liberaba. A mí me gusta Wilson porque se sube al ring con los pesos pesados. No es que le critica a un extranjero que viene y vos sabés que se va ahí, no. Wilson se subió al ring con los mellizos, Garnero, con Francisco Arce, que muchos le tienen miedo, con Garnero, que también es bastante seco. No, Wilson va ahí a la Grande Liga, hermano. Holyfield, Norton, Cassius Clay. ¿Te acordás con Darío Verón también, verdad? Darío. Sí, ese fue... ¿Cómo le putearon? Utilizaron un término marequista. Pero después le dieron la razón. O sea, Wilson... así no es la maría así mismo, sí. No es que se metió a ver con el chico Colmán. No, por eso. O sea, por eso. Wilson lee todos los mensajes de WhatsApp y dice acá José Trinidad. Y entre horas, hermano, tenés que leer hasta el medallero. El medallero olímpico. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna, porque tu tranquilidad no tiene precio. Elegí el plan que te cuida a vos y a tu familia. Elegí salud protegida, cobertura inmediata en consultas médicas en más de 40 especialidades, estudios de diagnóstico, análisis y mucho más. Contáctanos al 021-319-0000 y contrata tu plan. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrá los acondicionadores de aire a cuotas desde 199.000 con la instalación gratuita. También televisores desde 79.000 guaraníes y juegos de somiers desde 109.000 guaraníes. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo.
Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Bueno, en instante con Cerro, en instante también con los servicios, me permiten volver al WhatsApp. Escucha, Ariel. A ver. Tengo un regalo para mi amigo Ariel. Si me puede mandar su número para coordinar cómo le puedo entregar. Yo soy casi, yo soy casi su vecino, soy de Tobatí y él es Cerro Caballú. Y él escribe desde Utah. Entonces, Ariel, vamos a darle tu número. Bueno, si no es una joda, sí. No, de Utah, no suele creer. Una joda ahí, porque a esta altura vos sabés que dar datos. Mañana Real Madrid Girona, no, pero acá está toda la coordenada. Está siempre nos escribe. Bueno. Porque él siempre va a ver ¿Está en Estados Unidos? Al equipo de Brian Ojeda, sí. Correcto. Siempre va a ver. Bien. ¿No saben si hoy sale el ancho? Va a salir... Es para un trabajo práctico sobre el paraíso laboral de Islandia. Dice. Ayer nos... ¿En Islandia cuántas horas por semana el tema? 2 horas parece de trabajar. 2 horas parece. Y ayer nos sugirieron el ancho gente de YouTube para que relate, de manera que pueda justificarse más del trabajo. Si nos podemos contratar en el equipo deportivo. Al ancho. De hecho ya había una idea. Y para que trabaje, porque si no pues no cumple con los horarios, la carga de horario. ¿Verdad? Es la mitad, ¿entendés? ¿Te acuerdas de Bruno? Ya le quería contratar luego. Estuvo una vez, sí. Sí. A punto, pero después se produjo el quiebre otra vez, sí. El quiebre. Bueno, 13:35, Edgar, y vamos con los servicios. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar. Durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con Yerba Mate Indega. Yerba Mate Indega, Pantano Limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y apostá responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Unos tragos en Arete. Encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Estamos hablando de día viernes, empieza a cargarse toda la zona de Villamorra, Avenida Mariscal López, República Argentina, también zona que empieza a cargarse la zona de Madame Lynch, entre el Superviaducto y Santa Teresa, a tener en cuenta estos detalles. También acceso sur, llegando a la zona céntrica de Ñemby también. Para los amigos que van saliendo hacia el interior del país, también tráfico cargado día viernes. Y no te olvides de recargar tu energía y por supuesto también cargar tu tanque en Puma Energy.
El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural, con cubiertas como Tire. Volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas como en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas como, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas como, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ion que purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ion y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y lo que decías hace rato, Federico, hoy la Liga Profesional de Argentina tiene partidos que atraen sin dudas. 19 horas Estudiantes de La Plata ante Tigre, también en el mismo horario, 7 de la tarde Unión de Santa Fe ante Newell's. A las 21:15 Racing San Lorenzo, qué partidazo, con Gustavo Costas en Racing San Lorenzo, con Adam Vareiro. 21:15 Vélez Gimnasia, el partido que decías con respecto a lo que va a pasar en el fútbol argentino. Y con respecto a la Premier, hoy no hay partidos tan atractivos. Sí, el día de mañana ya tenemos, por ejemplo, el Manchester City Everton, que se va a jugar a las 9:30 de la mañana, horario de nuestro país. El Liverpool va a enfrentar al Burnley desde las 12 del mediodía. El Tottenham va contra el Brighton. Todavía no está en CISO, mediodía también a las 12 este partido, y a las 14:30 el Nottingham Forest va a recibir al Newcastle de Miguel Almirón, los partidos que tenemos en Premier League para mañana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En crédito, amigo,
te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio, garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el coordinador general de las divisiones formativas de la selección paraguaya, Elvio Paolo Rosso, por supuesto, estando ahí en Venezuela acompañando todo este proceso. ¿Qué le pasó a Marcos Gómez? ¿Cómo está esa situación? Y esperando el partido del domingo ante Venezuela. Los muchachos están impecables, ha sido una selección que no hemos tenido, gracias a Dios, temas musculares, el preparador físico ha dosificado muy bien las cargas, el cuerpo técnico, todo. Acá estamos todos apoyando, es extraordinario. Lo de Vampeta Gómez, ¿se sabe ya, diagnóstico un poquito concreto? En este momento está saliendo con el doctor a hacerse una resonancia magnética. Pero es la parte de la rodilla. Sí. Así que hasta que no tengamos el estudio no podemos aventurar ningún tipo de pronóstico. Quinta fecha, torneo de apertura, arranca hoy 18:15 en la terraza del país, en el río Parapití. El equipo del 2 de mayo recibiendo a Sol de América, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Posteriormente, Trinidense hará de local en Enercino Erico recibiendo a Tacuary, partido que va a arrancar a las 20:45. José Méndez va a ser el árbitro en este partido. En el bar estará Derlis Benítez. Y Olimpia juega mañana. Aureliano Torres, técnico interino, anuncia un equipo con varios cambios. Esto nos decía Johnny González. El equipo sería con Gastón Olveira, Carlos Espínola, Hugo Benítez, Barreto, Román, el medio, Ramón Martínez, Tobías Sanabria, Carlos Arrúa, Freddy Colmán, va a cumplir con el reglamento, Derlis González y Lucas Prato. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio
beneficio de Universitaria y aseguras lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, quedaba pendiente lo de Juanma. Gerardo con Libertad, con Guaraní. Mañana juega Guaraní contra Meliano, un partido durísimo para que Guaraní pueda confirmar confirmar su momento, ¿verdad? Pues el hincha Guaraní puede desconfiar. A Meliano puede ser rivales que te trancan. Y Guaraní, cuando está bien, el hincha siempre mira de reojo. A ver si se puede dar caída impensada. Claro, una continuidad le quieren dar a todo esto que está apareciendo de buena forma, ¿verdad? Contra Tacuarí Nacional, implacable, goleador, intenso. Son las 13:49. Mañana ustedes están en Dos Bocas, ¿verdad? Estamos en Dos Bocas. ¿Con Fabio o...? Con Darío. Con Darío. Nosotros más tarde en el Defensor del Chaco. El domingo vamos a estar en el Defensor del Chaco. El redactor de... A confirmar, ¿verdad? El Sueño Parisino. Vamos a ver a qué hora está. El Sueño Parisino. Me gusta esa frase, ¿eh? ¿Me gustó? Sí. Si es van a quedar en el... Ariel, si es a las 20, estamos ahí. ¿Estás? Sí, porque es tu horario. Sí, me va a tocar a mí. Pero vos mismo dijiste que es al prácticamente descartarse la simultaneidad, y si no van a permitir que juegue primero Brasil-Argentina, hasta para el marketing. Fíjate si, por ejemplo, el preolímpico termina, ya sea, ojalá para nosotros, con Paraguay clasificado o Venezuela, y que el último ticket se tienen que sacarse los ojos Brasil y Argentina. Es probable que pase eso. Sí. Está Gerardo. Gerardo. Hola, Fede, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Arrancamos por el aborigen que juega mañana. El aborigen de Mansur. Qué bien pinta Mansur, ¿eh? Sí. Entró muy bien y por sobre todo acertó Guaraní porque es un valor muy joven, 23 años, y en cada jornada su rendimiento es muy bueno, sigue en alza, sí. Y es mérito de la persona, así que voy a verlo y después para ficharlo, para recomendar su fichaje. Y Guaraní, que va a recibir a Meliano el día de mañana, no piensa en cambios Lucas Alfredo Bobaglio, el técnico argentino. Repetir nuevamente la formación que venció a Nacional 4-1 y antes había materializado una victoria de 3-0 sobre Tacuarí. Gaspar Servio, Daniel Pérez, Mario López Quintana, Paul Riveros y Wilson Ibarrola. Richard Prieto, Agustín Mansur, Steven Moreira y Felipe Salomoni. Walter González y el goleador Adrián Alcaraz. La formación que prepara, repito, Bobaglio para recibir mañana a Meliano en Dos Bocas. Bueno, y por el lado del Guma, el domingo contra Cerro Porteño. Por el lado que es el puntero, el supercampeón del fútbol paraguayo, tendría una variante, aunque yo lo pondría ahí como un asterisco, como se suele decir, en el puesto del sub-19. Rodrigo Villalba había jugado 57 minutos la fecha pasada ante 2 de mayo en Tuyucuá y cumplió en ese periodo, pero se cree que Lorenzo Melgarejo
iría desde el comienzo para el partido ante Cerro Porteño. En lo demás, los mismos valores, incluso el que se había retirado lesionado Matías Espinosa, quien no terminó el partido por un fuerte golpe en la rodilla, pero totalmente restablecido. Martín Silva, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. El 4-3-3. Alejandro da Silva, Ernesto Caballero y Hugo Martínez. Iván Franco, Óscar Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Todos están a disposición, exceptuando lo de Cristian Riveros, lo de Tito Villalba y me falta un lesionado. 3 valores son los que no están a disposición ahora de Ariel Espinosa. Y de a poco ya se va poniendo a punto la última incorporación de Libertad, al que retornó a Tuyucua. Me refiero a Ángel Cardoso Lucena, que no va a estar todavía para este partido, pero en las fechas venideras ya podrá contar Ariel Galeano con, repito, Ángel Cardoso Lucena. Gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Abrazo para todos. Juanma Figueredo, 1354, Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿qué trae el Ciclón para el domingo? Y una de las mayores novedades puede llegar a ser la presencia de Bruno Valdés en la lista de convocados. El defensor que fue presentado en las últimas horas como refuerzo del Cerro Porteño podría formar parte de los afectados por Víctor Bernay para el duelo del domingo. En principio, al menos, la tendencia en cuanto al equipo que podría arrancar el partido ante el Gumarelo es el mismo que arrancó ante el General Caballero, con ya la deserción de Pachi Rizzo por lesión. El equipo que estaría arrancando sería el mismo que jugó en Mallorquín: Jan Fernández, Enzo Jiménez, Cristian Javier Báez, Jorge Morel, Santiago Arzamendia, Robert Piri Damota, Rafael Carrascal, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Fernando Fernández y Diego Churín. Hoy la movilización, mucho trabajo táctico en cuanto a lo ofensivo, a lo defensivo también de Víctor Bernay. La tendencia es la que mencionamos, pero hoy es el último entrenamiento. Habrá que ver si por ahí no llega a meter mano Víctor Bernay, poner doble 9, 2 referentes de área con Alfio y Diego Churín. Es una de las posibilidades también que maneja Víctor Bernay para el partido del domingo, reiterando que podría ya estar en el banco de suplentes Bruno Valdés. Bueno, esa sería noticia, ¿eh? Bruno en el banco de suplentes después de mucho tiempo, justo frente a Libertad y justo una fecha antes del Clásico. Delantero, ¿alguna novedad? Y se habló mucho de lo de Ubita Fernández, ya lo escuchábamos a través del testimonio del propio futbolista cuando respondía el mensaje a nuestro compañero Wilson González. Por el momento es... ¿Cuántos nombres ya vimos delanteros que estuvieron en la órbita de Cerro Porteño en este mercado de pases? Es uno de los que figura en carpeta, evidentemente, pero dependerá de realizar una inversión importante. Cerro estaba dispuesto a hacer una inversión por Vecino, pero no prosperó, y a partir de allí es como que bajaron las revoluciones en cuanto a lo financiero y a la posibilidad económica de poder invertir. Me parece que en este caso Cerro está contra reloj, le queda una semana más de tiempo para poder fichar y hay que ver si se llega a concretar o no esa inversión, porque Defensa y Justicia, estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de Defensa y Justicia, entonces no creo que Defensa y Justicia esté dispuesto a prestarlo al futbolista. Bueno, lo último, Juanma, ¿te sentiste identificado con Ariel? Porque a vos te tocó relatar algo muy parecido, Paraguay-Argentina, aquel juego aquí en Asunción, ¿te acordás? O del Sur. O del Sur. ¿Fue así, Juanma? Sí, faltaban 19 segundos. Era posesión para Paraguay, le pedía hoy que ponga la música paraguaya ahí. Después un córner, no supimos obtener la pelota, un córner para Argentina y terminan empatando, no, faltando 5 segundos, increíble. 5 segundos. Hay que decir que Juanma inició también este proceso del preolímpico. Él hizo el primer partido de todos. Contra Perú. Pues aquí, Contra Perú, No. Digo nomás que también él estuvo por eso. Él habla con propiedad también porque él estuvo también involucrado. Mira, si Bruno dice, vamos a transmitir Brasil, Paraguay-Venezuela, para entrenadores ya el... No, Ariel ya está. ¿Verdad, Dani?
Qatar, no, Vamos. Hasta Puede ser el el equipo final, uno hermano. también, el equipo uno Hasta, también puede ser. Hasta el final. Hasta el final. Como decía aquel señor de la boina, hasta la victoria siempre. Edgar. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda. El Lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan